Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak feministaldiako 15. saio honetara. Plazandroken izenean, hau gozagarria izan daile egun hauek, aurreko astelenen hasi genituen 2 tailerrekin hasi genuen 15. emanaldi hau. Eta, Plazandroken izenean eskerrak eman nahi dizuegu beste urte batez gurekin egoteagatik. Es el 5º ABO Feministaldi en el que estamos ahora. Ya comenzamos el lunes con unos talleres, uno presencial y otro en virtual también en Tabacalera. Y este año nos situamos aquí, ¿no? Es de destacar que hemos estado en muchos espacios en estos 15 años. Comenzamos por Artelecu, luego estuvimos en las Casas de las Mujeres, Tabacalera, Contadores, Victoria Eugenia. Y bueno, ¿no? Pues estos 15 años nos han traído aquí. Estamos, Plazandro que está muy contenta porque como plataforma política de las mujeres, llegar hasta aquí y que este año el COVID no nos haya detenido, pues eskertzekoa da, ez? Egia esan, kutsatu nik uste dut, izan dela aukeraketa bat izan zen, hasiera batean ez ginen igual guztiz konforme, ez genuen oso ondo argi ikusten, baina egunak junala, asteak aurrera eginala, egoerak biziala, bizipenak gorpuztu bala, oso gustora gaude eta zentzu osoa ikusten diogu kutsatu izen honen inguruan antolatu dugun ekitaldi 6 egunetako, aurreitzaldia izan genuen, orduan 6, guztira, zazpi egun dira, guztira. Eta, eskerrak hemen egoteagatik beste urte betez, eta, orain, streamingen gaude eta gauza hauek ere. Bai, Maiderrek esan duen bezala, hor eta plazer bat da guretzat, nekagarria ere izan da presentzialidade hau bermatzea. Eskerrak eman dizkiet ere, kanpotik etorri diren gonbidatu guztiei, Ana Laura, Hortik dabil, Jaio hemen dago, en fin, ez da erreza gaur egun bidaiatzea, ez da erreza horrelako zerbait antolatzea eta pozik gaude. Besterik gabe, porque berandu goaz, aipatu nahi genuen nondik zetorren kutsatu hau ez, hasieran, izenburu provokatzaile bat iruditu zitzaigun, baina gero ere bai zentzua ikusten genion ere kutsatu hitzari, birsignifikatzeari edo ez. 15. feministaldi hontan programa pentsatzen hasi ginenean konfinatuta geunden, martxoan izan zen, eta pentsatzen genuen, berez, ez dugu nahi pandemiari buruz hitz egin, baina ezke honek zeharkatzen ditu gure bizitzak gaur egun, eta gainera leku askotatik esan izan den bezala krisi honek erakutsi duena da osasun krisi bat ez dela bakarrik, baizik eta ikusarazi diren krisi txiki handi guztiek osatzen dutela sistema kapitalista honen ahulgunea, eta gonbidatu ditugu, algara redundantzia, transversalidade horretatik, feminismoetatik aldarrikatu ditugun krisi denak hausnartzera eta plaza honetara ekartzea. Programa zabal bat dugu, hemen daukazue programa, bai aipatzearren utopiaren ideia, hortik dago bueltaka, zientzia fikzioaren ideia, Alasnezu Bizarretak egin duen kartelean ondo ikusten da, eta feminismoetatik beti beste mundu berri batzuk eraikitzeko planteamendu egiten jarraituko dugu, eta hortik espero dugu gustora egotea hurrengo egun hauetan, maskara jantzita, eskerrik asko Oiartzun, ekarri diguten maskara sekzionengatik, orain gauza praktikoa gero, baino itzulpena, ezta? Bueno, pues muy rápido, como decía Leire, pues muchas gracias a las personas que han venido sobre todo desde fuera, porque con esta dificultad de viajar, pues se agradece que venga, ¿no? Otra gente a contagiarse un poco con nosotras. Un poco para resumir el término este de kutsatu, ¿no? Contagio, contagiarse. Sí que es verdad que cuando empezamos a pensar en el tema, por allá por marzo, abril, que estábamos en pleno confinamiento, el tema de kutsatu parecía un poco provocador, pero precisamente queríamos un poco darle la vuelta a ese contagiarse de otro tipo de ideas, de otro tipo de pensamientos, de otro tipo de maneras de estar en el mundo, ¿no? Y
Y esa idea, ¿no?, de construir otros mundos, otras utopías, está muy reflejado en el programa y en el cartel que ha hecho Alasne Zubizarreta, es que ricasco Alasne, si nos están viendo igual en streaming. Ahí tenéis el programa, o sea que no nos vamos a extender con eso. Lo miráis luego un poquito. Bai, gauza praktikoak. Izena ematearena, badakigu pixkat lioa izaten ari dela, baina, bueno, behartuta gaude eta bueno, egoerak horrela agintzen digu, baina oraintxe bertan ja formularioak izen emateko itzita gaude, baina ez bazaudete apuntatuta edozein gauzetan eta etorren badezue, idatzi e-mail bat, feministaldiadonostia@gmail.com. Ze igual toki batzuk libre geratzen dira eta, bueno, abisatuko dizuegu. Eta ze gehiago, han ikusi dezuen moduan, badaude kamiseta eta poltso batzuk, mesedez hartu bakarrik bat edo beste. Osea, kamiseta bat edo poltso bat, opari bezala, zuentzako, eta badago Alasne Zubizarretaren diseño maravillosoa. Eta gero, itzulpena, hau, urrengo hitzaldia Jaio Herrerena gazteleraz izango da, eta gero urrengo saioa euskeraz izango da. Norbaitek itzulpena behar badu, hemen egongo dira itzultzeko mobidak, Danele Zerrogartek egingo du itzulpena, eskerrik asko Danele, eta ze gehiago? Zer? Bai, orain dena. Bihartik aurrera gauzak patioan izango dira, hitzaurrea bezala. Orduan, dena patioan izango da, kontzertuak izan ezik, Z-aretoan izango direla. Baina, karo, Z-aretoa txikiagoa da, orduan aforoa txikiagoa da, así que, hori, apuntatuta baldin bazaudete eta ez bazarete etortzen, mesedez abisatu, eta bihar zaiatuko gara jende gehiagori abisatzen. Eta ya, indicaciones en castellano. Rápido. ¿Por dónde empezó? Bolsos y camisetas. Solo se puede coger un bolso o una camiseta. ¿Vale? Uno. Tenemos, bueno, las S se han acabado por hoy, mañana pondremos más ahí M, L y el bolso al lado, gracias a Alasne Zubizarreta de nuevo. Por otro lado, traducción, esta charla no, pero la siguiente será en euskera y habrá traducción, gracias a Danele Sarriugarte. Hemen atzean, aquí detrás tenéis los pinganillos. Izen ematea, lo de la inscripción está siendo un rollo para nosotras porque estamos ahí con el email a vueltas, pero si no vais a venir y os habéis apuntado, porfa, avisad, porque, por ejemplo, para los conciertos, que se va a ser en la Sala Z y hay menos aforo, pues hay gente en lista de espera. Hoy también hay gente que se ha quedado en lista de espera, el resto de los días no hay tanto problema, el viernes igual un poco más, pero bueno, avisad, hemos cerrado los formularios, pero si alguien se ha quedado sin inscripción, que nos escriba un email a feministaldiadonostia@gmail.com. Y ya está, ¿no? Vale, listo. Mila esker. Vale. Bueno, pues vamos súper tarde porque casi nos hemos comido media hora y como luego hay otra cosa, yo voy a ser súper cortita para que tú puedas hacer tu intervención. Bueno, son 15 años ya de nuestro primer Feministaldia y con estos focos no se puede ver muy bien, pero más o menos se ve que la mayoría de la gente que estáis ahí, de las mujeres que estáis ahí, sois jóvenes. Entonces, la primera cosa que quiero hacer es agradeceros vuestra participación, porque vuestra participación de alguna manera garantiza nuestra permanencia. Y en ese sentido también decir que el Feministaldia fue el proyecto y la idea de las mujeres jóvenes de Plaça Andreoch, con lo cual el éxito está a la vista, que después de 15 años sigan siendo mujeres jóvenes las que se acercan y las que quieren, y ya algunas en breve nos podamos quedar tranquilamente con nuestros asuntos. Sin tener que... Bien, antes de pasar a presentar a Yayo, que he tenido la oportunidad de presentarle más veces porque es invitada en el máster que codirijo y hemos coincidido en más lugares y tenemos
amigas comunes, quería hacer referencia o contar una pequeña cuestión, porque tiene que ver también con esa idea de juventud, ¿no? A principios de los 80, o sea, hace 40 años, un grupo de jóvenes feministas invitamos a Celia Amorós a dar una charla a la facultad y vino la académica, entonces estaba súper de moda Nietzsche y la posmodernidad y todo, que ahora también, 40 años ya, pues ya estaba. Y nos habló de Pudenda Origo, que era, ¿no? Los orígenes también están putrefactos o también huelen. No sé si entendimos mucho o no entendimos mucho de lo que nos contó, porque era una mujer con, bueno, pues era y es una mujer que intelectualmente muy potente, ¿no? Pero básicamente siempre nos ha contado dos cosas, que lo más sencillo es muy difícil de explicar, y que cuando se hable de naturaleza las feministas tenemos que estar muy, muy atentas. Y Yayo creo que ha hecho eso, ¿no? Desde la pasión por la naturaleza o viniendo del mundo de la ecología y encontrándose con el feminismo, ¿no? Pertenece a esa gran construcción feminista que es el ecofeminismo. Y sin más paso a decir algunas de sus cosas, que con esta, si habéis leído, ¿no? Antígonas contra los monstruos del desamor, imaginar utopías cotidianas en tiempos de pandemia, dices, madre mía, a ver cómo viene esto. Es consultora e investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad. Es licenciada en antropología social y cultural, diplomada en educación social e ingeniera técnica agrícola. Cuenta con un diploma de estudios avanzados en teoría de la educación y pedagogía social. Sus líneas de trabajo se centran en la ecología social y los ecofeminismos, como ya hemos dicho. También actualmente es socia de Garúa, sociedad cooperativa, y docente en distintas universidades del Estado español. Es colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. Es autora o coautora de más de una treintena de libros y colabora habitualmente con diversos medios de comunicación. Fue coordinadora del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid y directora general del FUGEM. Compagina desde hace décadas su actividad profesional con la participación activa en movimientos sociales, especialmente el movimiento ecologista, y forma parte de Ecologistas en Acción, organización de la que fue coordinadora confederal de 2005 a 2014. Como veis, tiene un amplio recorrido y ahora vamos a ver qué tiene que ver todo esto con Antígona. Muchas gracias. Muy gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes a todas. Igual me vine un poco arriba, justo cuando me llamaron y me pidieron el título y salía de volver a releer otra vez Frankenstein, y a la vez estaba trabajando con Antígona, ¿no? Y estaba como muy dada la vuelta y lo vi clarísimo, ¿no? Voy a ver si ahora soy capaz de explicarlos en qué estaba pensando cuando sugerí el título. Bueno, lo que vamos a compartir son algunas reflexiones que vienen al hilo o a mí nos han ido surgiendo al hilo precisamente del momento que estamos viviendo, ¿no? Porque creo yo que la pandemia viene a ser como una especie de pequeño minuto de lucidez que nos puede permitir entender muchas de las cosas que venimos planteando desde las miradas del ecologismo social y especialmente de los ecofeminismos, que es un movimiento que hay que declinar en plural porque hay una enorme variedad de posiciones y de miradas dentro, como en general en todos los movimientos sociales, ¿no? Pero creo que voy a tratar de compartir por qué me parece que puede expresar o por qué podemos ver algunas de las cosas que venimos trabajando desde los ecofeminismos y que otras veces nos resultan más difíciles de entender, ¿no? Probablemente la palabra más repetida durante estos últimos meses haya sido la palabra emergencia. Y la emergencia, al menos en castellano, no sé en euskera, es una palabra polisémica que tiene al menos dos significados, ¿no? Importantes. El primero es algo que apela o que nos remite al riesgo, algo que genera riesgo y ante lo que hay que tomar acciones urgentes para tratar de minimizar los daños, ¿no? Pero una segunda acepción de emergencia es lo que emerge, es decir, lo que surge, lo que no estaba y de repente aflora, ¿no? Y quiero abordar la cuestión desde ambas miradas, ¿no? Donald Trump
al principio del confinamiento hizo unas declaraciones en las que decía que toda la cuestión del coronavirus era lo que él denominaba, pues lo que se denominaba un cisne negro. Un cisne negro es una situación inesperada, abrupta, que nadie hubiera podido prever y ante la que no hubiera cabido la posibilidad de hacer absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, el coronavirus está lejos de ser un cisne negro. Es una cosa, es una catástrofe, es un problema que viene siendo anunciado desde hace ya decenios. Ya el propio informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que fue publicado en el año 1972, ya avanzaba, ya proyectaba, digamos, algunas de las cosas que estamos viviendo en el momento actual, pero desde luego los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, avanzan la proliferación de vectores y el riesgo de proliferación de vectores infecciosos, y otro panel intergubernamental, que es el IPBES, que es el que trabaja con pérdida de biodiversidad, llevaba alertando desde hace bastante tiempo que precisamente la pérdida de biodiversidad, que viene a ser como una especie de seguro de vida para la vida, una especie de vacuna natural, hacía que fuera mucho más probable, que sea mucho más fácil que se produzcan lo que se llaman zoonosis, que es el paso de los vectores infecciosos, de los virus, desde especies animales hasta la especie humana, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que nos dice la comunidad científica es que el deterioro ecológico, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, en general la destrucción de las bases materiales que permiten sostener la existencia humana por el lado de la naturaleza, genera un espacio en el que simplemente es más fácil enfermar. No es que aparezcan los virus ahora, virus ha habido siempre, siempre habrá, forman parte del entorno natural, pero en los últimos años han sido el ébola, el Zika, el SARS-12 y ahora el coronavirus, digamos, como una muestra de cómo proliferan en mayor medida este tipo de vectores infecciosos, porque esa barrera natural, esa vacuna natural que de alguna manera impedía o disminuía las cargas víricas, está desapareciendo irreversiblemente, ¿no? Planteo esto porque esta pandemia no va a ser la única. Lo que nos dice la comunidad científica es que detrás de estas van a venir más. Y por tanto, como van a venir más, lo que conviene, creo yo, es mirar cara a cara la situación, ponerla en relación con los otros problemas que afrontamos, problemas que analizamos desde las perspectivas ecofeministas, para ser capaces de organizar sociedades, de organizar políticas, de organizar culturas, de organizar también en lo local dinámicas comunitarias, sociales y políticas, insisto, que sean capaces de afrontar lo que va a venir irreversiblemente, ¿no? Para poder afrontarlo de alguna manera en condiciones de lo que se suele denominar resiliencia, que es simplemente el estar mejor preparados para que lo que venga, lo que ha de venir, haga menos daño, cause menos violencia y sea menos injusto. Decía y tomaba el ejemplo de la pérdida de biodiversidad y todo el tema del coronavirus para señalar, o querría decir que la COVID-19 no ha llegado sola, sino que llega cabalgando sobre otras múltiples crisis con las que se interconecta y de la que forma parte, ¿no? Y yo siento a estas horas tener que hacer esto porque lo que voy a hacer es hacer como una especie de pequeño ejercicio de amargura, pero es imposible salir de un pozo si previamente, socialmente, no somos conscientes de que estamos en él. Porque cuando no somos conscientes de que estamos en él, lo que sucede es que el tipo de medidas que se ponen en marcha, el tipo de políticas que se anuncian como las que van a resolver los problemas, que siguen impulsadas por dinámicas absolutamente patriarcales, capitalistas y ecocidas, lo que hacen es alentar la generación de nuevos modelos que o de forma explícita o de forma casi inapreciable y deslizándote casi como si no quisieras, terminan en lógicas que son marcadamente fascistas o ecofascistas incluso, ¿no? Por eso me parece que es importante mirarlo cara a cara y no dejar de verlo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al cambio climático, cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo, y que básicamente hacen que los eventos climáticos extremos, la subida del nivel del mar, las olas de frío o de calor,
los vectores infecciosos a los que ya me he referido, o simplemente la alteración, el que se vuelvan locos los frutales, las plantas que producen, las aves que eclosionan de sus pollos, de sus huevos, perdón, antes de que hayan nacido los insectos de los que se tienen que alimentar. Todo eso hace que básicamente el conjunto de lo vivo y sobre todo las economías y las culturas que inevitablemente se apoyan en eso vivo sufran una tremenda convulsión que para nada se sufre, o sus consecuencias se sufren de forma igualitaria, sino que tienen un marcado sesgo de clase, un marcado sesgo de edad. No es lo mismo cómo afecta a las personas más viejas o a las personas más pequeñas que a las personas que están en unas edades más o menos intermedias y, por supuesto, una marcada influencia negativa y mayoritaria sobre las mujeres. Luego entraremos un poco en las causas, pero nos encontramos desde causas fisiológicas, simplemente, es decir, por ejemplo, las olas de calor afectan en mayor medida a las personas mayores mujeres. La contaminación masiva, sobre todo con contaminantes persistentes y disruptores endocrinos, enferman en mayor medida a las mujeres y por la desigual e injusta distribución de las tareas que tienen que ver con la reproducción cotidiana y generacional de la vida, son mayoritariamente mujeres quienes están cargando en todo el mundo con las consecuencias que se derivan del cambio climático, ¿no? No solamente es el cambio climático, sino que es lo que denominamos el declive de la energía fósil y de los minerales. En el año 2006, una organización poco sospechosa de ecologismo radical como es la Agencia Internacional de la Energía reconoció que se había alcanzado el pico del petróleo convencional. Ese pico del petróleo, que ya venía siendo anunciado desde 1972 por el Club de Roma, en el informe que dirigió Donella Meadows, este pico del petróleo pone en jaque un modelo económico mundializado y globalizado que es profundamente petrodependiente y energívoro, es decir, que depende básicamente, podríamos decir metafóricamente, que comemos petróleo, o no tan metafóricamente, porque el modelo industrializado de alimentos es dependiente del petróleo, tanto en la forma de producir como en la forma de trasladar, porque además, por ejemplo, los modelos urbanos no se sostienen hoy si no es con cantidades ingentes de petróleo además relativamente barato, en un momento en el que más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, por primera vez en la historia de la humanidad. Es decir, los modelos, los metabolismos económicos tal cual están funcionando en el momento actual no se sostienen sin petróleo. ¿Y por qué insisto tanto en el petróleo si nuestro gobierno nos está diciendo que vamos a transitar a las energías renovables y limpias y ahí se acabaron los problemas? Pues porque no hay ninguna fuente energética que sea capaz de sustituir lo que ha proporcionado el petróleo desde el año 1876, en el que se empezó a extraer en Estados Unidos, hasta el momento actual, en donde ya prácticamente el petróleo de mayor calidad está agotado y lo que se está extrayendo son otras fuentes de petróleo que son más difíciles económica o energéticamente de extraer, ¿no? Es una fuente energética, el petróleo, que tiene lo que se llama una altísima tasa de retorno energético, es decir, que proporciona una capacidad de mover coches, mover personas, manejar fábricas, trasladar cosas de unos lugares a otros que no tiene ninguna de las otras fuentes energéticas que conocemos, ¿no? No solamente es eso, sino que pasar de depender del petróleo a pasar a otras fuentes energéticas significa pasar a depender de otros minerales de la tabla periódica: cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, cobalto, minerales que son finitos, que existen en la corteza de la Tierra en cantidades limitadas y algunos de ellos o han alcanzado ya o van a alcanzar próximamente sus propios picos de extracción. Cuando pensamos en dónde se está extrayendo ahora mismo una buena parte de esos minerales o del petróleo y el carbón que quedan, los nombres de los países nos van a sonar un montón: Siria, Libia, Irán, Irak, Venezuela, Colombia, Nigeria, el Sáhara, Congo. Son lugares que en este momento están profundamente atravesados por dinámicas violentas, por guerras que son formales o no formales. Llamo guerras formales a las que media un ejército que declara una guerra, como fue la Segunda Guerra del Golfo, en la operación aquella Libertad Duradera. ¿Os acordáis de las movilizaciones del no más sangre por petróleo, ¿no? Y llamo guerras no formales a las que están protagonizadas o que están perpetradas, digamos, por agencias de seguridad privadas
que son contratadas muchas veces por empresas transnacionales que, con el permiso de los gobiernos locales, se dedican a extraer minerales de los territorios, fundamentalmente de pueblos originarios y de sociedades campesinas en los países del sur global. Cuando analizamos ese extractivismo y esa violencia, nos volvemos a encontrar con un sesgo de género absolutamente brutal. En todos estos lugares, el cuerpo de las mujeres se convierte también en un territorio en disputa. En un territorio en disputa en el que se produce un recrudecimiento y una alianza entre los propios patriarcados locales y los patriarcados blancos de las multinacionales que van a extraer. Se produce una militarización de los territorios, se produce una masculinización masiva con hombres ajenos a los territorios que van a trabajar como obreros en los campos de extracción, ¿no? En los lugares donde se está extrayendo. Aparecen nuevos negocios vinculados a cantinas, vinculados a ocio nocturno, y aumentan todas las redes de trata y de explotación sexual de las niñas y de las mujeres que viven en estos lugares, ¿no? Lo que se produce es un fenómeno masivo de violencia y de extracción de las mujeres del espacio público, porque el miedo, la militarización, la violencia hace que dejen de poder moverse por los lugares como se movían anteriormente, ¿no? No solamente es esto, sino que estas mujeres, por el rol de género que les obliga de forma no libre a asumir mayoritariamente el trabajo que tiene que ver con la reproducción cotidiana de la vida, se encuentran con que además son las encargadas, como sucede exactamente igual aquí, de sostener cotidianamente las existencias en modelos que sin embargo atacan la propia vida, que van en contra de ella. La posibilidad de encontrar combustible para cocinar, la posibilidad de encontrar el agua, de mantener las huertas locales, es decir, de sostener la vida de las comunidades, se amplifica, se profundiza enormemente esa dificultad, ¿no? Pero no querría decir que son solamente víctimas, porque por otro lado nos encontramos con que quienes se están movilizando, quienes se están organizando de una forma masiva para plantar cara a todas esas empresas transnacionales, que muchas de ellas cotizan, en el caso de América Latina, en el IBEX 35, y que son las mismas empresas que aquí le cortan la luz a la gente que no la puede pagar, que feminizan y profundizan la feminización de la pobreza con los cortes de luz, con lo que se llama pobreza energética o con los cortes de agua, quienes se enfrentan son mayoritariamente ellas, ¿no? Las llamadas defensoras de la tierra son muchas mujeres que plantan cara, que son amedrentadas, que son violentadas a partir de la criminalización, que se utilizan fuertes estereotipos vinculados a la construcción del género para crearles sensación de culpa, la mala hija, la mala esposa, la mala madre, la que deja de hacer lo que le es propio, que son amenazadas y que en el extremo, en algunos casos, llegan a ser asesinadas. Es cierto que también hay hombres asesinados, muchos hombres asesinados defensores de la tierra, pero también muchas mujeres a las que podríamos ponerles nombres. Tenemos el caso de Berta Cáceres, claramente, tendremos el Mariela Franco, por ejemplo, en Brasil, y tenemos otras mujeres que, sin embargo, han podido sobrevivir. Muy cerca, en esta ciudad, vive con bastante frecuencia Lolita Chávez, una mujer indígena del pueblo lenca que tuvo que salir tras 4 intentos de asesinato de su territorio, y tenemos también a personas, pues, por ejemplo, como Francia Márquez, colombiana, que en este momento ha dado el paso y disputa la presidencia al gobierno de Colombia, la primera mujer afrodescendiente, digamos, que se proyecta intentando llegar a la presidencia de Colombia, ¿no? Por tanto, esta crisis de minerales es clave. ¿Y por qué traigo esta crisis de minerales a un espacio de cultura feminista? Pues porque básicamente cometeremos un error brutal si dejamos que la cuestión de la energía y la cuestión de los minerales sea decidido en entornos estrictamente capitalistas y con lógicas totalmente patriarcales. Y será un error precisamente por la situación de crisis que planteaba antes, ¿no? Porque en este momento, con los minerales que quedan, se plantea, por ejemplo, hacer la transición de las energías renovables, fósiles a las renovables y limpias. Pero es que con esos mismos minerales declinantes se pretende, por ejemplo, transformar el parque de coches de motor de combustión al coche eléctrico. Hacen falta los mismos minerales, los coches eléctricos no se fabrican de la nada.
Y con los mismos minerales se quiere ampliar la economía digital, hacer el despliegue de las tecnologías 5G y ampliar la robotización de la economía. Pero claro, para construir ordenadores, teléfonos móviles, cableado, fibra óptica, satélites, hacen falta esos mismos minerales. El problema es que cuando miramos todo lo que la industria quiere hacer para resolver, se dice, incluso los propios problemas de crisis ecológica en esto que se llama capitalismo verde, y miramos los minerales que dice la comunidad científica que queda, os recomiendo, por ejemplo, los trabajos que se están haciendo en la Universidad de Zaragoza, fundamentalmente Alicia Valero, que es una crack, una ingeniera química que está trabajando sobre lo que se llama capital mineral de la Tierra, ¿no? Cuando miramos lo que la comunidad científica dice que queda en términos de reservas y lo que se quiere hacer con ello, las cuentas no dan. O dan si los resultados positivos, si los privilegios son para una pequeña parte de la población, que es la población que está amparada por el poder económico, amparada por el poder político y amparada por el poder militar. Unas miradas o unas minorías que desde luego no tienen especialmente una mirada feminista, como no la tienen ecológica, como no la tienen antirracista, ¿no? Sino que más bien se sostienen sobre todo lo contrario, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. En estos días estamos viendo de nuevo otra oleada de llegada de pateras, fundamentalmente a Canarias, pero también a algunas zonas del sur de Italia y de Grecia. La paradoja o lo duro de ver es que las vallas que rodean la Europa rica y que no permiten entrar a las personas migrantes se tienen que abrir y cerrar todos los días para que entren los minerales, la energía, los alimentos, la pesca, que viene de los países de esas personas migrantes. En este momento, estos últimos días, hemos visto de nuevo recrudecerse el conflicto del Sáhara, que tiene que ver con los fosfatos que son extraídos del territorio y que son utilizados dentro de la agricultura, por ejemplo, del Estado español, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la situación o el capitalismo globalizado y mundializado en tiempos de translimitación, de superación de los límites físicos del planeta, es puro fascismo territorial. Para que se puedan sostener los estilos de vida de determinados sectores más privilegiados de población, hace falta sistemáticamente, inevitablemente, saquear otros territorios y dejar completamente abandonada a su suerte, desposeída a amplios sectores de población. Nuevamente, en esos sectores son mayoritariamente mujeres las que pagan el pato, las que pagan las mayores consecuencias y están teniendo que poner una cantidad de trabajo y de energía y de esfuerzo brutal para poder seguir manteniendo vivas las comunidades y seguir manteniéndose vivas ellas, ¿no? Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando miramos dentro de nuestro propio territorio, esas desigualdades también crecen. Y voy a remitirme otra vez a la pandemia, al momento de la pandemia, ¿no? No deja de ser tremendo, a mí al menos me lo pareció, comprobar cómo en ese momento de excepción, que se llamaba de excepción o de emergencia, que fue el primer confinamiento, cómo en ese primer momento nos encontramos básicamente con situaciones paradójicas, ¿no? De repente la contaminación del aire en las ciudades se desplomó y parecía que se podía respirar, ¿no? De repente, y muy coyunturalmente obviamente, se desplomaron las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente eso, sino que en ese momento se produce o el gobierno del Estado central, con muchas tensiones, mucha presión desde fuera, aprueba lo que se denomina el programa de escudo social. Se prohíbe los despidos y se canaliza a través de los ERTEs. Se prohíbe cortarle la luz a la gente y cortarle el agua a la gente. Se prohíben los desahucios. Se aprueba con una implantación nefasta, limitada y minoritaria un ingreso mínimo vital. Se aprueba una prestación de desempleo para las empleadas domésticas que no tenían derecho a ella, ¿no? Lo que quiero decir es que en ese momento de excepción, aquello que parecía financieramente o económicamente imposible, en momentos de normalidad se hace posible. Y a la vez que eso se hace posible, disminuye de una forma brutal, por ejemplo, por coger ese indicador, la calidad la contaminación en los ámbitos más donde estaba más fuerte, ¿no? Si a mí alguien me hubiera dicho que ver un informe de Ecologistas en Acción que decía que había disminuido de una forma brutal
las emisiones de agentes contaminantes, si había mejorado la calidad del aire, me iba a dar rabia, es que no me hubiera creído en la vida. Pero os juro que casi se me saltaban las lágrimas de rabia, ¿no? Porque en los lugares donde la gente ha estado respirando mierda los últimos 10 o 15 años, la morbimortalidad del virus ha sido mucho mayor. Porque las decisiones de la política pública lo que hacen es convertirnos a todos y a todas en personas de riesgo, en personal de riesgo ante situaciones como la que estamos viviendo ahora. Me dio rabia que esa mejora de la calidad del aire, que yo sabía que era coyuntural, no fuera el resultado de una política pública que pone en el centro el sostenimiento de vidas decentes y dignas, sino que fuera el resultado de un desastre que ha permitido visibilizar cómo las personas viejas en las residencias son la pura materia prima del negocio de las residencias y del cuidado, ¿no? Que ha permitido ver, de alguna manera, cómo en ese periodo de pandemia y de confinamiento, quienes dirigen la política debatían sobre si podían entrar o no las temporeras a recoger la fruta en los campos y cómo podían entrar para que no contagiaran a nadie y se marcharan luego pronto. Ha permitido poner de manifiesto cómo cuando había que cerrar el conjunto de toda la actividad es que justamente lo que no se podía cerrar eran los trabajos que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la limpieza, que tienen que ver con lo sanitario, que tienen que ver con un montón de cosas que están básicamente feminizadas y que además están soportadas cuando lo están por unos salarios absolutamente miserables y por unas condiciones laborales absolutamente injustas. Ha sido una desgracia que ha encerrado a las mujeres, a muchas mujeres, en casa con sus maltratadores, que ha permitido o que ha encerrado a muchas mujeres también en casas con sus hijos e hijas, haciendo esto que se llama teletrabajo, que era llegar a todo mientras a la vez tenías que atender a los niños y a las niñas, si hacían los deberes o no los hacían, es decir, y que ha generado, digamos, una sensación de angustia absolutamente tremenda para muchas personas, que ha encerrado también a familias y a muchas mujeres dentro de sus casas sin saber si al día siguiente iban a poder llenar o no la nevera, iban a poder salir o no porque tienen trabajos precarios, porque la precariedad ya era una normalidad antes de la pandemia. La vida ya era precaria en los países llamados ricos previamente a la pandemia. Hay personas ya en una situación de normalidad que incluso teniendo un empleo, no pueden llegar a final de mes. Teniendo empleo tienen dificultades para pagar la casa o para poder mantener la que tienen. Teniendo empleo no pueden pagar la factura de la luz o no pueden pagar la factura del agua, ¿no? Y seguimos teniendo una especie de proyección o de imagen de lo que llamamos servicios sociales que responde casi a la época de Carlos Dickens, cuando había algunas personas que coyunturalmente tenían necesidad. Ya no es coyuntural, es estructural. Y esa miseria, esa precarización, ese empobrecimiento estructural tiene que ver con la crisis ecológica, porque los modelos económicos que hemos generado, globalizados e industrializados, ya no pueden crecer de forma generalizada y masiva, generando puestos de trabajo para todas las personas. Los modelos económicos que eran empleocéntricos y que se basaban fundamentalmente en la posibilidad de que las personas tuvieran un empleo ya no funcionan como funcionaban. Y no van a funcionar así nunca más, porque la posibilidad material y mineral de sostener aquellos modelos ya no existe. También porque básicamente las mujeres estamos protagonizando un movimiento en el que el otro sostén material para el conjunto de la vida, que es lo que tiene que ver con los cuidados, tampoco lo queremos hacer solas, ¿no? Cuando estaba leyendo Frankenstein, y aquí viene lo de los monstruos, cuando estaba leyendo el Frankenstein de Mary Shelley, la versión de 1818, ella luego hizo una nueva versión en 1830, en la que suavizó muchas de las cosas que habían sido totalmente transgresoras en 1818, ¿no? Claro, yo siempre había leído Frankenstein, cuando lo leí pues de más jovencita, ¿no? Lo había leído como si fuera una especie de moraleja que llamaba la atención sobre las cosas horribles que podían pasar si transgredes, digamos, lo que parece que no se debe de transgredir, lo que aparece sagrado en el sentido antropológico de la palabra sagrado, no religioso, ¿no? Claro, cuando hice esta segunda lectura,
lo que descubrí fue que Mary Shelley no cuenta eso. Mary Shelley no habla de lo que te puede pasar si superas límites. Mary Shelley de lo que habla es de lo que pasa cuando no te haces responsable de los límites que superas, ¿no? Mary Shelley de lo que habla es de la falta de responsabilidad, de la falta de hacerte cargo de las consecuencias monstruosas que tienen una forma de haber organizado la vida que se ha desentendido de la inevitable inserción natural que tenemos como especie viva que somos un animal especial, pero un animal que transcurre y vive inserto en una naturaleza de la cual obtenemos todo lo que necesitamos para sostener la existencia. Ni la economía ni la tecnología fabrican naturaleza ni bienes fondo, dependen más bien de ella. Y una economía que también se ha desentendido de todo lo que hace falta para sostener la propia existencia corporal, que se ha desentendido del hecho de que somos seres encarnados en cuerpos en un territorio próximo, que son vulnerables, que son finitos, que necesitan cuidados a lo largo de toda la vida, que el cuidado, la dependencia, no es una patología, sino un rasgo inherente de lo vivo, y que, por tanto, necesitamos sociedades que se corresponsabilicen de esa dimensión material de la economía, de esa inserción dentro de la naturaleza. Otros pueblos, los pueblos del sur, no hablarían de naturaleza. Ellos no conciben la naturaleza como un objeto externo, digamos, a nuestra propia realidad, sino que hablan más bien, de hecho, a las mujeres organizadas de América Latina, el término ecofeminismo no les gusta nada. Prefieren hablar de feminismos territoriales o de feminismos comunitarios, porque el concepto eco, el concepto naturaleza, es un concepto ajeno a su propia cultura, ¿no? Nosotras y nosotros lo necesitamos porque venimos de una mirada cultural que, sin embargo, ha abierto un tremendo abismo, una tremenda fractura entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si fuéramos dos cosas distintas. La esencia del patriarcado, desde mi punto de vista, es básicamente el haber alimentado una especie de fantasía de la individualidad, una idea de la individualidad y del progreso que defiende que los seres vivos, que los seres humanos, mejor dicho, estamos por encima, por fuera de la propia naturaleza, por encima y por fuera de nuestros propios cuerpos. La idea de progreso que emana en la cultura occidental ya desde la época de Platón, pero que se consolida en el periodo de la modernidad y de la Ilustración también, es una idea de progreso que ha aprendido a mirar la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Necesitamos, básicamente, desde mi punto de vista, miradas radicalmente distintas que retejan lazos rotos con la naturaleza y lazos rotos entre las personas. No es una dimensión de las mujeres. Las mujeres no somos naturalmente más próximas a la naturaleza. El problema es que los hombres se creen que no lo son. Los hombres, o la mirada patriarcal, se cree que se puede vivir flotando por encima de la materialidad de la tierra y de los cuerpos. Y solamente puedes alimentar la idea de flotar por encima de la tierra y de los cuerpos si básicamente vives en un sistema jerárquico en donde en lugares invisibles hay otros sujetos esclavizados y colonizados, hay otras especies, hay otros territorios y sobre todo hay mujeres que sostienen cotidianamente la vida en esos espacios invisibles que no forman parte ni del conjunto de la economía ni del conjunto de la política. El minuto de lucidez de la pandemia nos permite, creo yo, ver eso con una mayor claridad, ver la trampa civilizatoria en la que estamos insertas, que es una trampa civilizatoria en la cual, digamos, hemos reducido el concepto de valor al concepto de precio. Eso deja fuera un montón de aspectos que sostienen cotidianamente y generacionalmente y a lo largo de los siglos nuestras existencias, pero es que además es un concepto, digamos, de producción que no nos permite discriminar entre aquellas producciones, un concepto de valor, perdón, que alimenta una idea de producción que no nos permite discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y las que nos aplastan. Al dejar el concepto de valor reducido estrictamente a lo monetario, llamamos producción solo a lo que sucede en el mercado. Solo a lo que sucede en el mercado que hace que crezcan los agregados monetarios. Claro, el gran problema que hay es que como solamente le concedemos valor a la dimensión monetaria, que es la que hace crecer la economía, básicamente dejamos de preocuparnos de qué se produce, cómo se produce y para quién se produce.
Por eso ahora mismo nos estamos encontrando con que llega una porrada de millones procedentes de la Unión Europea para abordar estos procesos de reconstrucción y estos procesos de resiliencia, y como no andemos listas y listos, se van a meter en procesos que van a amplificar los problemas que tenemos y van a agrandar las brechas, digamos, de desigualdad y las brechas jerárquicas en todos los ejes de dominación. Básicamente, esa cantidad enorme de millones se está asignando a las mismas empresas que básicamente perpetraron el destrozo anteriormente y generaron todas aquellas problemáticas. Aparecen empresas del ámbito energético, del ámbito químico, que se postulan ahora como las que van a resolver incluso los problemas que ellas mismas previamente crearon, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esa lógica, digamos, vinculada estrictamente al crecimiento monetario, que no mira necesidades, que no mira condiciones de vida, que no mira básicamente cómo se sostiene la existencia, lo que termina creando en nuestras culturas es una especie de lógica del sacrificio, totalmente inserta. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Son condiciones laborales, son recortes en lo público que afectan básicamente a un montón de elementos que sostienen la vida, que terminan recayendo en el orden de cosas actual mayoritariamente sobre mujeres. Son, digamos, el recorte, incluso, fijaos, la lógica del sacrificio y el hecho de la amenaza de no crecer económicamente sirvió hasta para aprobar la ley Mordaza. Se decía que en un país donde había revueltas, donde había desórdenes, nadie iba a poder generar, nadie iba a querer introducir inversiones, ¿no? Esto es importante mirarlo, porque desde mi punto de vista, en esa lógica del sacrificio, que pone en el centro todo el crecimiento económico y deja en los marcos periféricos lo que sostiene cotidianamente las existencias, tenemos el gran problema a darle la vuelta, el gran problema a reconstruir, ¿no? Voy muy rápida porque no me quiero pasar en el tiempo. A ver, y empiezo un poquito más tarde, pero bueno, voy a la segunda acepción, la acepción de la emergencia, ¿no? La emergencia como aquello que emerge. ¿Qué ha emergido durante la pandemia? Bueno, pues ha emergido una visibilización, al menos durante unos momentos, muy fuerte de la desigualdad. Grandes mayorías sociales fueron conscientes de la desigualdad profunda que suponía el confinamiento y que suponían las primeras medidas contra la pandemia, ¿no? Hemos sido también conscientes, o ha aparecido con mucha fuerza, la enorme fragilidad de nuestros modelos económicos. O sea, no deja de ser sorprendente que en plena sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, 15 días de parón de la economía global haga caer todo como un castillo de naipes y de repente tanta riqueza ficticiamente creada desaparezca casi irreversiblemente y no sepamos cómo volver a ponerlo en pie, ¿no? Que ha emergido también con mucha fuerza. Ha emergido con fuerza, digamos, una tremenda explosión comunitaria. Es decir, ha sido tremenda la cantidad de gente que ha dado un paso al frente y ha dicho: yo me quiero hacer cargo de otras personas. Y aquí me quiero detener un momento. Hay un libro maravilloso de una mujer que se llama Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso en el infierno, que ha sido traducido al castellano muy recientemente, y que ella lo que ha hecho ha sido coger y documentar lo que ha ido rescatando de un ámbito de la sociología que se llama sociología del desastre, que es el estudio de los desastres que se han venido produciendo en algunos lugares, y ella lo que ha estudiado es el después, ¿no? Y lo que se encuentra y documenta fenomenal es que frente al discurso mayoritario que dice que después de los grandes desastres lo que surge sobre todo es el saqueo, las luchas de todos contra todos, la violencia, lo que viene a contar a partir de las experiencias, por ejemplo, del Katrina, del terremoto de Ciudad de México, del de Managua de 1971, del huracán Sandy, de una serie sobre todo muy centradas en el ámbito anglosajón, porque ella es más anglosajona y se ve que es de donde ha tirado, ¿no? Lo que viene a decir es que no es cierto. Es decir, que en todos esos casos, mayoritariamente lo que se pone en juego en el momento inmediatamente posterior es una tremenda capacidad de autoorganización de las personas para, sobre todo, salvar la vida. Ella hace un análisis, desde mi punto de vista, interesante. Dice: ¿por qué se resalta siempre los saqueos, como ha pasado, por ejemplo, recientemente en Chile con el estallido social? ¿Por qué se resaltan los saqueos? Porque lo que resalta, lo que aparece, lo que aflora,
mayoritariamente es el pánico de las élites, lo que genera pánico a las élites, que es la vulneración de la propiedad privada, que es la ruptura del orden establecido. Dice, ¿a quién le puede preocupar o quién se puede comer el tarro? Recién producida la ruptura de la presa del Katrina, cuando están las calles llenas de personas ahogadas y los techos llenos de gente que tiene que ser rescatada, ¿a quién le puede preocupar sobre todo que saquen supermercados? Tiene que ser sobre todo a las élites, porque quienes no son las élites no viven el saqueo de ese supermercado como un saqueo, lo ven como una incautación de bienes básicos para sobrevivir en ese momento, ¿no? Quiero decir que hay una mirada cuando dicen que las ecologistas somos catastrofistas y que damos mucho miedo, ¿no? Hostia, quien da miedo es el discurso capitalista. El discurso de capitalista se mantiene básicamente por miedo. El miedo a no crecer, el miedo a no tener trabajo, el miedo a quedarte fuera, el miedo a no poder consumir, el miedo a no tener casa. Es lógico. Y quiero decir que ha emergido la idea de miedo. ¿Cómo no tener miedo ante las cosas que están pasando? El miedo no es una reacción patológica. El miedo es una reacción sana ante situaciones que dan miedo. Y lo patológico es no mirarlo, lo patológico es no hacer nada. La catástrofe no son los datos malos que tenemos, la catástrofe es no hacer nada ante los datos, ¿no? Y esa es un poco una cuestión que yo quería traer, ¿no? Y por eso quiero hablar de Antígona, ¿no? Y hablo de Antígona porque Antígona es esa mujer, yo recomiendo sobre todo la lectura de la maravillosa versión de Antígona de María Zambrano, que es brutal, absolutamente brutal, ¿no? Porque la Antígona clásica termina cuando Antígona ha desobedecido y Creonte decide encerrarla viva en lo que va a ser su tumba. ¿Y qué hace María Zambrano? María Zambrano le da voz a Antígona, igual que Mary Shelley se lo dio al monstruo. Mary Shelley hizo una cosa totalmente transgresora, que es darle voz al monstruo. Y al darle voz al monstruo, a la criatura que había quedado sin amor, a la criatura que había quedado abandonada, y que termina convirtiéndose en una criatura violenta porque ha sido desposeída de la capacidad de existir, de estar y de tener amor, al dar la voz al monstruo lo que hace es transgredir la monstruosidad, cuestionar quién puede decir que es lo monstruoso. ¿Es monstruoso transgredir este modelo? No. Es sano transgredir este modelo. Lo monstruoso es el propio modelo que se lleva por delante la vida. Antígona, en la tumba, María Zambrano le da tiempo para reflexionar y le da tiempo para explicar por qué ha desobedecido. Y Antígona desobedece básicamente porque lo que Creonte le ha obligado a hacer es algo que para ella transgrede totalmente lo sagrado, transgrede la posibilidad de mantener la existencia con dignidad. Y Antígona no tiene ni pizca de ganas de desobedecer y de meterse en ese lío, pero no puede dejar de hacerlo. Antígona es Carola Racket metiendo el barco en la costa de Italia cuando viene cargado y Salvini le dice que no. Antígona es Elena Maleno cuando, amenazada por llamar a salvamento marítimo, se niega a hacerlo. Antígona son las mujeres que se agrupan en la Alianza contra la Pobreza Energética y consiguen en Cataluña darle la vuelta y conseguir forzar una ley que impide cortarle la luz a la gente. Antígona son las mujeres que se agrupan en el movimiento feminista y dicen que decimos que no estamos dispuestas a aguantar un modelo que se lleva la vida por delante y que no estamos dispuestas tampoco a ser las que de forma sacrificada y altruista sostengamos la existencia de todas las personas, ¿no? Antígona en la obra es una. Yo hablé de Antígonas porque me parece que todas estas luchas no las podemos hacer más que juntas, no las podemos hacer más que si son colectivas, ¿no? Y por eso, bueno, termino, hubiera planteado alguna cosa más, pero como ya voy muy apurada, no, pero es que quiero que nos dé tiempito a poder compartir un poco. Y por eso termino reivindicando a Antígona, termino reivindicando a las Antígonas y termino pues señalando que la única palanca, el único freno de emergencia que hay para un modelo tan absolutamente violento y jerárquico, un modelo que es patriarcal, ecocida, que es racista, estructuralmente racista y profundamente colonial, es básicamente activar el freno de emergencia de la maquinaria loca de este capitalismo y de la maquinaria loca de la historia tal y como está yendo, ¿no?
Y este freno de emergencia, desde mi punto de vista, y aquí viene, voy a ser un poco cursi, este freno de emergencia es el amor. Y no es un amor moña ni un amor romántico, obviamente, es un amor político, un amor que se enfrenta, un amor que conflictúa, un amor que se organiza, un amor que lucha, un amor que viene a ser la idea, la radical consciencia de la necesidad de tenernos que hacer cargo unas de otras y la radical consciencia de que formamos parte de un entorno natural del cual somos indivisiblemente. Un entorno natural que se autoorganiza, que está vivo. Un entorno natural que ha irrumpido en la política. Isabel Stengers lo denomina la intrusión de Gaia. El cambio climático, el declive, el cambio en la biodiversidad han irrumpido, queramos o no queramos verlo, en la política. Son agentes políticos, pero son agentes que no tienen intencionalidad, con los que no se puede negociar. No pueden negociar las reglas del capitalismo con las reglas que organizan la naturaleza. Una de las dos tiene que cambiar. Y ya os digo yo que no van a ser las de la naturaleza, ¿no? Por tanto, creo que tenemos ahí un trabajo importante. Creo que hay una tarea, no quiero decir que todo el mundo tenga que trabajar, ni muchísimo menos en el movimiento ecologista, pero sí que donde estamos seamos conscientes de que ese elemento está ahí, que no va a desaparecer y que desde mi punto de vista generar un movimiento feminista que emancipe a todas, absolutamente todas las mujeres, sin dejarnos gente por medio, implica mirar materialmente también lo que somos, de dónde venimos, de dónde viene lo que comemos, de dónde viene lo que bebemos, de dónde vienen nuestros materiales, cómo nos movemos. En definitiva, la forma en la que organizamos la vida y la forma en la que estructuralmente se organiza tiene que formar parte de la política, ¿no? Y nada, yo aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yayo. Estupenda, como siempre. Bueno, ahora abrimos un turno de palabras o de preguntas y si estos focos nos dejan ver lo que hay al otro lado, pues entonces igual yo cojo las palabras y... Ese es Dantzuten. Bai. Bai, bai. Bueno, primero de todo quiero darte las gracias por tu lucidez y por la emoción con que has transmitido, ¿no?, toda esta cosa tan compleja y tan difícil, ¿no? Y una pregunta muy, muy concreta es que al principio hablaste lo de la energía y hace muy poco conozco un tipo que es un tipo, bueno, sí, es un tipo, un ingeniero alemán que trabaja en el campo de la energía. Entonces él me contaba muy contento que tanto en la Unión Europea como en India y China hay una inversión muy, muy fuerte de las multinacionales en la energía que ahora llamamos renovable, que yo pensé, hostia, si me lo explica el con tanta emoción, no es renovable, pero era realmente la energía solar, ¿no? Entonces, la energía solar y la energía eólica, que ya, según él, ya tiene una inversión más importante, pero él las planteaba como que eso es un cambio inevitable, ¿no? Pero te estoy hablando de una persona que es patriarcal, machista, y bueno, todos los adjetivos chungos que podamos imaginar, ¿no? Entonces te quería preguntar si sabes un poco de esto o... Hacemos ronda de preguntas y luego, si quieres... No hay más. Vale. Yo te animaría a que retomaras material que tienes por ahí, si quieres, ¿eh? Sí. No, pero es que me da un poco de agobio porque como tenemos lo del... Sí, lo del son cine- menos 20. Todavía 10 minutos más podemos estar, ¿eh? Vale. A ver, bueno, ¿me puedo quitar la mascarilla? Sí, y el micro, póntelo cerca. Vale. A ver, menos mal que preguntas esto porque a mí en mi pasión no querría haber dejado una idea también que no querría haberme pasado de la raya, ¿no? Es decir, queramos o no queramos, vamos a vivir de las energías renovables. Es decir, ante el declive del petróleo, la única solución para el abastecimiento de energía son las energías renovables y limpias, ¿no? Hay otra fuente energética, que es la energía nuclear, que no es renovable, pero sobre todo, además, es que al margen de las cosas que hemos solido trabajar más desde el movimiento ecologista, tiene otro problema y es que depende del uranio, que es otro recurso no renovable. El uranio, digamos, al ritmo de extracción actual,
con las centrales nucleares existentes en este momento, encontraría su pico, hallaría su pico de extracción aproximadamente dentro de unos 30 años. Si de repente las centrales nucleares se multiplicaran por 2, tengamos en cuenta que ahora mismo la energía nuclear produce solamente un 16% de energía solo eléctrica. El transporte mundial en un 85% depende de la energía fósil, no de la electricidad, ¿no? Por tanto, no es una solución estructural. Vamos a tener que vivir sí o sí de la energía del sol, de la energía del viento, de la energía de las mareas, de la energía del agua, ¿no? Que es básicamente las fuentes energéticas que han permitido que Homo sapiens, desde hace 200.000 años hasta aproximadamente finales del siglo XIX, se mantuviera y a partir de ahora va a tener que depender de esto, ¿no? Es decir, vamos a vivir de las energías renovables. La cuestión es no creerse que las energías renovables van a poder sustituir todo lo que ha proporcionado el petróleo. Es decir, las energías renovables y limpias pueden satisfacer las necesidades humanas, pero en modo alguno al ritmo de consumo actual, por el declive de los minerales y demás, ¿no? Yo ahora leía un libro que acaba de salir de un pensador marxista de la ecología política de corte marxista sueco, que por cierto necesita un repasito feminista el libro, pero tela marinera, ¿no? Pero leía el libro y por ejemplo, hablaba y decía, yo esto me lo he encontrado en algunos debates, decían, con la cantidad de luz del sol que cae, que es una fuente casi inagotable, tenemos energía más que sobradísima para hacer todo lo que queremos hacer, ¿no? Claro, el problema que yo lo debatía con una persona hasta 3 veces, he tenido este debate con esta persona, también un tío, me decía, es que la luz del sol es y yo le decía, a ver, ya, pero tú pones un camión de alto tonelaje en la plaza de Écija a las 3 de la tarde, un mes de julio, y el camión no se menea. Es decir, ya sé que el sol cae, pero el problema es que para que la energía del sol se transforme en energía utilizable, hace falta construir placas solares que requieren minerales. Es decir, el límite no viene por la fuente, sino que viene por las estructuras de captación de esa fuente. Igual que, por ejemplo, la energía, los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, esa energía del sol es captada por las plantas que pueden hacer la fotosíntesis. Por tanto, ahí es donde nos encontramos los límites. ¿Vamos a vivir con energías renovables y limpias? Claro que sí, inevitablemente. La cosa es que eso se produzca por una vía justa, de tal modo que todo el mundo acceda a la energía que necesita y no se produzca por una vía extremadamente injusta. Ahora mismo quienes están haciendo las grandes inversiones en plantas solares y demás, pues son las grandes empresas energéticas de turno, porque cuando se empezó a hacer de manera mucho más descentralizada, el gobierno del Partido Popular le metió un hachazo de tal manera que no hubiera, ¿no? Hay, por decir, una plataforma de mujeres feministas sobre temas energéticos que es súper potente. Se vio la luz aquí en Bilbao se constituyó y son fundamentalmente mujeres que trabajan en el ámbito de la energía, desde ingenieras hasta economistas, hasta mujeres que están articuladas en las redes contra la pobreza energética, mujeres que han estado afectadas porque las han cortado la luz. Y lo traigo porque cuando miras los análisis que ellas están haciendo sobre la cuestión energética, claro, desde la perspectiva feminista todo adquiere nunca, mejor dicho, otra luz completamente distinta, ¿no? Ya yo, bueno, te quería agradecer y también, bueno, Marina Garcés también sacó al Frankenstein de Mary Shelley en su charla y recordábamos cómo hace unos cuantos feministaldias utilizábamos esa referencia y me ha gustado mucho tu intervención y cómo hablabas de esta idea de transgredir la monstruosidad, ¿no? En ese sentido, esta idea como de, en fin, esta mirada a este momento como de emergencia que tú llamabas, ¿no? Minuto de lucidez, que nos puede dar la oportunidad de aprovechar este momento como para para hacer la contra de alguna forma, ¿no? Que desde ahí también pensábamos el Kutsatu, el Feministaldia de este año, ¿no? Vamos a aprovechar este momento justamente para
porque se están visibilizando toda una serie de crisis y de desigualdades tan grandes que es momento como de reaccionar, siempre lo ha sido, ¿no? Pero entonces, te preguntaría sobre estrategias concretas, tanto a nivel individual como colectivo, desde los ecofeminismos. No sé, te estoy viendo ahí la botella de agua y digo, no la estaba bebiendo porque es de plástico y tiene sed. ¿Y por qué en Tabacalera tienen botellas de agua? Quiero decir que hay tantas cosas tan estructurales y tan en el día a día que no vemos, que hay que ponerse las gafas verdes como encima de las moradas y de las antirracistas. Por ahí, no sé si mi pregunta te hace sentido. Sí, bueno, os voy a confesar además un secreto, bueno, no es secreto porque ha salido en las redes sociales, pero doné un poco de mi pis para que en una campaña de plásticos hicieran un análisis. Y siendo una persona bastante sensible y con bastante cuidado, han aparecido todos los plásticos y microplásticos que buscaron disruptores endocrinos, todos los tenía en la orina, todos. Me tranquilizó el médico que me llamó a contármelo, me dijo en menor proporción o en menor medida de la del resto de las personas que hemos analizado, que todas teníamos plásticos, todas las personas, ¿no? O sea, lo que quiero decir, yo jamás o casi nunca, tampoco soy una talibana, ¿no? Si me muero de sed y yo estuviera a punto de morir, me hubiera bebido el agua de la botella, ¿no? Pero o sea, como que suelo tener bastante cuidado con el tema, no compro mucha cosa metida en plástico, procuro, porque he leído a Karma Valls, no calentar, no poner la comida caliente en el tupper hasta que no sea enfriado, es decir, que tienes cuidados más o menos básicos y sin embargo mi pis está lleno de talatos y de un montón de plásticos que afortunadamente se expulsan, o sea, no son de los que se quedan, son contaminantes persistentes, pero que alteran la salud y que alteran además mayoritariamente la salud de las mujeres, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis de mi pis, me perdonáis. Y lo que quería decir, a ver, yo creo que si nos fijamos en las cosas individuales se nos puede ir la cabeza a un montón de cosas que vemos como obvias, ¿no? Que es pues cómo nos movemos, cómo nos vestimos, qué tipo de cosméticos usamos, la idea esta de aprender a vivir bajo una lógica más suficiente, es decir, de vivir con lo suficiente, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas se nos vienen a la cabeza. Ahora bien, a mí la clave me parece lo colectivo. Lo digo porque, digamos, los cambios personales pueden estar muy bien. Yo creo que hacen falta mirarse también una adentro y revisar los privilegios que una tiene de todos órdenes, es decir, desde privilegios coloniales hasta privilegios de especie, privilegios de clase, ¿no? Revisarlos es importante, pero a mí, al menos en mi experiencia, creo que es difícil trabajarlos si no lo haces colectivamente, ¿no? O sea, podemos hablar de la alimentación ecológica, ¿vale? Pero ¿quién se va a la sección de productos ecológicos del Mercadona y paga 1 kilo de tomates a 5 euros? ¿No? Es decir, quiero decir que desde la vía más individual podemos caer en una especie de pijo-progresismo verde que no es lo que queremos o no resuelve, ¿no? Sin embargo, cuando lo hacemos colectivamente, el cambio es más grande. Es decir, cuando nos planteamos pues, todo lo que tiene que ver con las cooperativas de consumo, incluso en algunos lugares ya se están haciendo supermercados cooperativos para ampliar la escala y que no recaiga sobre gente que no tiene tiempo a lo mejor para organizarse. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo reivindicamos los modelos alternativos de movilidad, en donde el moverte a pie, moverte en bici, y cuando no puedes moverte en pie o en bici, hay un transporte público y colectivo, y ese sí, electrificado. Cuando hablamos de restringir el tráfico privado y poner límites, o sea, poner límites es clave. En nuestra cultura parece que poner límites es atentar contra la libertad, pero los límites están ahí, los ponemos constantemente. Es decir, cuando no hay anchoas y se pone una moratoria para pescar anchoa, la gente no sale a quemar las pescaderías, cabreada porque no hay anchoas, sino que la gente no somos idiota. Y cuando las cosas se explican, cuando las cosas se dicen, se entiende la cuestión de los límites. Claro que va a haber algunos que no las entienden. Quienes tienen mucho más de lo que les corresponde, de buen rollo no lo sueltan, a esos hay que obligarles, ¿no? Pero básicamente, o lo hacemos colectivamente, o es difícil que podamos actuar, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, o sea, yo creo que si nos vamos a jugar las cosas en algo, es en la capacidad de articular lo comunitario, ¿no? De articular lo comunitario y de revisar cosas
que son patriarcales, pero que a veces incluso las propias mujeres feministas hemos incorporado, ¿no? Por ejemplo, esta sobrevaloración del riesgo que hay dentro de nuestras sociedades y una cierta, digamos, esa mirada de reojo a la cautela, a la prudencia o a la precaución. La cautela, la prudencia y la precaución parecen de personas menos guays, ¿no? Porque la mirada patriarcal ha colocado la virilidad y la heroicidad del riesgo en el centro, del jugarte la vida, del dar la vida. Lolita Chávez decía, a ver, yo no quiero ser una heroína, no quiero ser una héroe. Yo lo que quiero es vivir. Y claro, cuando la causa es mantener la vida, el hecho de dar la vida por la causa pasa a ser una cosa pues muy machuna. O sea, hay gente que se la deja. Pero básicamente esa, digamos, esa discusión de esas categorías centrales con las que hemos mirado el mundo, yo creo que hay que hacerla, ¿no? Y sustituir, digamos, unas miradas por otras, ¿no? La lógica del cuidado no es una lógica moña, no es una lógica cursi, ni una lógica altruista, ni una idea del amor ligado al sacrificio tipo el anuncio del Día de la Madre del Corte Inglés, ¿no? La lógica del cuidado es una lógica, digamos, que es una lógica política radical. Una lógica política radical que implica trabajar de una forma distinta, ¿no? Tenía aquí para contaros y para haberos dicho, y lo digo muy rápidamente, un libro de Maria Pace Ottieri, que es una italiana, que escribió un libro que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Lo he entendido un poco reguleras, porque no lo he encontrado traducido al castellano, lo he entendido, o sea, lo he leído en italiano y creo que he entendido más o menos casi todo lo que decía, ¿no? Pero fijaos, este libro, que se llama Il Vesuvio Universale, habla del Vesubio, del volcán, ¿no? Y cuenta cómo el Vesubio es un volcán, que está, a ver que tengo por aquí los datos, es un volcán que está en activo, no es un volcán que esté apagado. Tiene periódicamente erupciones y en algunas de sus erupciones se lía pero parda, o sea, erupciones súper graves, ¿no? Y lo que sucede es que en las últimas décadas se ha construido en la falda del Vesubio como si no hubiera mañana. O sea, se han construido casas, urbanizaciones escalando por la falda del Vesubio de una forma tremenda, ¿no? Ella lo que ha hecho ha sido hablar con algunas vulcanólogas y ha hablado con personas que viven en la zona, y lo que ha intentado hacer ha sido una proyección, un cálculo de qué pasaría si hubiera una erupción en el volcán. Y lo que calculaba era que habría que evacuar prácticamente a 675.000 personas en minutos, ¿no? En minutos. Eso supondría, calculó ella, unos 360.000 vehículos que tendrían que salir por una carretera circular, y calculaba que se produciría un atasco de 1.400 kilómetros, ¿no? O utilizar, me parece que dijo, unos 8.000 viajes de ida y vuelta en autobuses o sea, 300 autobuses que tendrían que hacer 8.000 viajes de ida y vuelta para sacar a la gente, ¿no? Lo que ella calcula es que básicamente si hubiera una erupción grave, en los 15 primeros minutos moriría prácticamente 1 millón de personas, ¿no? Lo que ella cuenta en el libro es que hicieron una encuesta en la zona del Vesubio, en aquella zona urbanizada, y le preguntaron a la gente sobre la percepción de riesgo. Y solamente un 7% de la población dijo que sentía riesgo, que vivía en una zona en riesgo, ¿no? Lo que quiero decir es que el capitalismo, sobre todo en los últimos años y en esta cultura ajena a la tierra y a los cuerpos, ha hecho del riesgo una forma de vida. Y eso es una lógica totalmente contradictoria con la lógica que tiene que ver, y no estoy hablando, no quiero que entendáis que estoy hablando de una lógica esencializadora de las mujeres como cuidadoras, no. Estoy hablando del rol que se han visto obligadas a jugar, ¿no? En la Biblia hay un pasaje que es muy cachondo, que es cuando Dios le dice a Abraham, Abraham era un señor que había llegado a viejísimo, había tenido, por supuesto, tenía varias mujeres, pero tenía una que era la principal, que era Sara, y con esta no había logrado procrear, ¿no? Y después de mucho rezar, Sara a los 90 y tantos años se quedó preñada, ¿no? Y la gente duraba mucho en la Biblia. Se queda embarazada y tiene una criatura que, si no recuerdo mal, se llamaba Isaac, ¿no?
Entonces, Dios le pide a Abraham en un momento dado, para comprobar lo fiel que es y lo piadoso que es, que coja al niño y lo sacrifique. Es decir, que se lo lleve, que encienda ahí unos fuegos y una serie de cosas y que con un puñal se lo sacrifique, ¿no? Y entonces la Biblia cuenta, y aquí viene el detalle, cuenta que a primerísima hora de la mañana, cuando Sara dormía, Abraham cogió a la criatura y se la llevó, ¿no? En el último momento Dios se apiada y ve que se lo va a cargar y que es muy piadoso, y entonces le sujeta la mano y dice, mira, no te cargues al niño, cárgate a aquella pobre oveja que hay allí, ¿no? Y entonces mata un animal y se lo sacrifica a Dios, ¿no? Claro, digo, el detalle es que Abraham tiene que salir a primera hora de la mañana porque, vamos, Sara ni de coña. Vamos, le dicen tienes que sacrificar a la criatura y probablemente ni de coña transgrede o sacrifica a lo mejor las exigencias de un Dios absolutamente sanguinario, que exige que se sacrifique la vida. El problema es que tenemos un capitalismo patriarcal y ecocida que exige sacrificios de la vida y que dice que la vida de la gente solamente puede ser decente si previamente ha generado valor añadido. Y si no has generado el valor añadido, tu vida es descartable. Es descartable. Es un modelo que termina diciendo, que termina aceptando y proclamando que ya hay gente desahuciada, ¿no? Entonces, ante eso, me parece que la única opción es una rebeldía comunitaria que tiene que perseguir, por un lado, el doblarle el brazo a la política institucional mayoritariamente existente, pero que también tiene que empezar a construir las alternativas de forma autoorganizada por si no se lo doblamos, sin esperar a que nos den permiso para hacerlo, ¿no? Por ahí un poco. Bueno, yo creo que ya... Va milla esker, Yayo. Bueno, a vosotras. Nada, si os quedáis, bueno, al váter y así podéis ir, pero ahora desmontamos esto, montatzen dugu berriz eta tita hasiko gara.
Yes, ¿me oyes? Pero
Lehenengo Ainoarena, bai, gero Ainoak hitz egingo du, gero Irantzuren zatia. A ber, bai. Vale, urrengo saioa hasiko dugu? Bai, Neskak. Oraingo saio hau hasi baino lehen, bueno, quien necesite traductor tiene ahí detrás, el canal 2. Eta hasi baino lehen, bueno, esatea hor kanpoan gaur daude hor takilan, lehen ez dugu esan, bihar egongo dira patio ondoan, bueno, Konsoniko editorialetik ekarri dituzte liburu batzuk, batez ere zientzia fikzioa eta feminismoaren inguruan dituzten publikazioak, eta Infernuko lagunak ere dauzkagu han, horretarako zuek. Aupi. Bueno, ni nator Infernua bizirik plataformatik eta nator apur bat informetan zer dan. Infernua da Donostian periferian dago auzo bat. Gehiengoak etorkinak dira, bertan bizi direnak, gero badaude bloke okupa batzuk, beste batzuk ez. Eta pandemian zehar eta azken hilabetean, azken urtean, operazio polizial gigantea gertatu dira. Eta azkenean fabrika oso bat desalojotu da, totalean 61 pertsona kale gorrian utziz, etorkina guztiak. Eta, bueno, egoera oneri aurre egiteko sortu zen Infernua bizirik plataforma, bertan auzokidea gaude eta momentu batzutan ireki izan da kanpoko jenteak ere elkartasuna adierazteko. Eta, bueno, ditugu poltso batzuk erresistentzia kutxa bat osatzeko, eta jakin ezazue kanpoan daudela, eta bestela Infernua bizirik Twitterrean eta Instagramean ere aldirela eskaerak egin. Bale, eta hori, eskerrik asko. Toma. Vale. Pues arratsaldeon eta ongi etorri, Plasandrioken izenean, eskerrik asko berriro ere gurekin egoteagatik. Gaur, Luro Laizola, tabakaleraren ikus entzunezkoen koordinatzailea, Ainhoa Gutierrez del Pozo zinegilea, Maren González Zubeldia programatzailea, eta Irantzu Yaldebere, artista, aurkeztuko dugu. Y os presento brevemente a las tres cineastas. En primer lugar, Ainhoa Gutiérrez del Pozo, que es directora y crítica de cine y actualmente lleva a cabo un máster de cine documental en la Universidad de Cine de Buenos Aires. El año pasado dirigió la obra Medberek, obra que fue seleccionada para el catálogo Kimuak. Y hoy en día trabaja dentro del proyecto en desarrollo Esurrak. En segundo lugar está Irantzu Yaldebere, que en los últimos años lleva a cabo una película basándose en textos e imágenes. En el 2018 participó en el taller de Tabakalera dirigido por Itziar Okariz y Jon Mikel Euba y ha mostrado su trabajo en diversos espacios tales como Kela Sormen Lantegia y Galería Aire, Ertibil y Getxoarte. En tercer lugar tenemos a Maren González Zubeldia, que realizó estudios en cine en la Universidad ORT de Uruguay, donde comenzó sus trabajos como programadora en el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay. Trabaja como programadora en Cinegoac, Festival de Cine y Artes Escénicas de Bilbao, y en Cinebi, Festival Internacional de Documentales y Cortometrajes también de Bilbao. Compagina la programación con trabajos de dirección en rodajes, películas como Ventajas de viajar en tren, American Carnage, Il Campayac o Érase una vez Euskadi. Bueno, en esta 15ª edición de Feminista al Día y en colaboración con Tabakalera, queremos presentar esta conversación sobre cine en la línea de las presentaciones que se vienen realizando en este espacio para visibilizar e impulsar el trabajo de las mujeres cineastas. Y sin más os dejo con Lur, que va a presentar. Eskerrik asko, Juana. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Juanak esan duen bezala, 3 gonbidatu hauekin egingo dugu solasaldi bat zinearen inguruan. Itxialdian geundela, Tabakaleratik martxan jarri genuen 3 begirada 3 pasarte izeneko formatu berri hau. Eta iruditu zitzaigun Leire eta Laurarekin batera formatu egokia zela gaurko elkarrizketa hau ere zuekin partekatzeko. Formatu honen helburua da, gonbidatu bakoitzak pelikula baten pasarte bat aukeratu du,
eta hori prest daukagu gaur zuekin batera ikusteko, beraz, banan-banan jungo gea pasarte hauek ikusten, eta gero beraietako bakoitza kontatuko digu zergatik aukeratu duen pasarte hau, eta nola lotzen den nolabait feministaldiaren aurtengo gaiarekin. Eta banan-banan pasartea eta azalpena entzun eta gero, gure artean elkarrizketa bat izango dugu. Eta noski mikrofonoa irekita egongo da baita elkarrizketa zuengana zabaltzeko. Beraz, Ainhoa Gutierrez del Pozorekin hasiko gea. Kaixo, Ainhoa. Kendu dezaket ez? Ezakit, bai. Bueno, ze pasarte ekarri diguzu, nahi baduzu kontatu pixka bat pasarte ikusi aurretik, egin testu inguru txiki bat, eta gero pasarte ikusiko dugu. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, Lur. Nik ekarri deten pasartea Ana Bazen Apile Mileki filmaren pasarte bat da. Pelikula hau 2019koa da, eta aurten ikusi ahal izan genuen Iruñeko ikuspuntu jaialdian. Pentsatzen nahi nintzela izan dela azkena, ikusi dugula pandemia aurreko normaltasun batean. Eta, pelikula honetan Brasilgo diktadura garaian eraiki zuten errepide baten inguruan hitz egiten du, errepide hori eraikitzeko herri asko suntxitu zituzten, eta sarraski handia izan zen herri indigena askotan. Eta Ana Bazek egiten duena da, momentu horretan gertatutakoa gaur egunera ekarri, eta ze aztarna ikusten diren gaur egun gertatutako horretaz. Irudi eta marrazkien bitartez kontatzen da historia. Marrazkiak dira 1985 inguruan gertatu zen hau, Brasilgo diktadura bukatu berri, eta irudiak dira momentu horretan bertako jendeak marraztu zituenak alfabetatze prozesu baten baitan. Orduan, artxibo bezala funtzionatzen dute momentu hortakoa, baina baita ere gizontxuriarekin topaketa artxibatzen dute marrazki hauek. Ikusiko dugun pasartea azpitituloekin ekarri dugu inglesez, baina kontatzen da marrazkien bidez, kontatzen da gertatutakoa behaien marrazkien bidez, eta gero beste ahots batek brasildarrez kontatzen du. Orduan, interesgarria da berez biak entzutea, baina interesgarria da baita ere ikustea nola marrazkien bidez kontatzen den, orduan inglesezko azpitituloek kontatuko dutena da gauza zehatzak, nola sartu ziren toki horretan, zer gertatu zen hegazkinekin, baina interesanta da ikustea nola marrazkiek kontatzen duten hori ere behaien kabuz. Orduan, ikusten dugu pasartea, eta gero lotzen dugu gaur elkartzen gaituen gaiarekin. Nahi dezuenean.
E aí veio também, né, a história. Eles começaram primeiro com carro, quer dizer, a carro é a estrada, né? A BR-174, e aí começou os militares, começou tudo, como é que a FUNAI tratou eles, como etc, não é? Até um dos líderes que relatou isso, né, de que os aviões, né, jogaram em cima estava uma aldeia no baixo Alalaú, margem direita, assim, em festa, né? E quando ainda estavam chegando, né, as diversas aldeias, né, para essa grande festa, quando foi um avião passa por cima e joga o napalm. E morreram todos, menos uma pessoa só.
Bueno, pasarte honetan bi geruza moduan ikusten ziren, alde batetik gaur egun filmatutako irudiak, beste alde batetik artxibo hori, marrazkiak, hitzak, eta pasarte honetan elementuak bata bestean gainean jartzen dira, eta gainjarketa horren bidez kontatzen da trauma bat, ez? Hori da, zentratu nahi deten ideian. Modu asko egon daitezke dokumental bat egiteko gertatutako zerbaitetaz, ez? Izan daiteke testigantzak jaso, edo elkarrezketak egin, edo irudi zaharrak erabili, baina interesantea da nola Anabazek egiten duen, zeren proposatzen duena da komunitate batek bere burua nola irudikatzen duen ekartzea aurrera, ez? 3.000 marrazki inguru bildu ziren, esperientzia honetatik, eta dira hori, esaten nuena, diktadura bukatuta oso gutxira egindakoak, orduan oso presente dago oraindik gertatu dena. Eta horren arira ez da kasualidadea ze hitz ekartzen diren alfabetatze prozesu horretan. Esan nahi dut, ari dira prozesu baten alfabetatzekoa eta behar dituzte erramientak kontatzeko gertatu dena. Orduan, marrazki batzuk egiten dira, zeinak bilatzen duten, hitz batzuk bilatzea kontatzeko haiek ze bizi izan duten. Hitz batzuk agertzen zirenak riflea, labana, gizon txuria, gaixotasuna, heriotza, orduan, ez, behar dituztenak haiek bereien buruan historia kontatzeko. Orduan, marrazki eta artxibo hau ekartzen ditu Anabazek eta ekartzen ditu gaur egungo paisaira. Eta ariketa horretan egiten duena da, bukaeran ikuste zen adibidez errepidea, ez? Zirkitu bat ireki memoriarako gaur egungo errealitatetik. Errepide horrek zer daukan atzean, ez? Aurrera ekartzea. Eremu batek azpian duen historia ekartzea, ez? Eta eragiten diguna da hori ikusi ondoren, bagian ez dugula berdin begiratuko toki hori, ez? Badakigulako ja gertatu den zerbait. Gero beti da pixkat arriskutsua herri indigena baten historiaren inguruan hitz egitea, eta niretzako hori ere asmatzen du nola hitz egin, zen Anabaz da Brasiliakoa, kapitalekoa, eta hemen ez, baina beste momentu batzutan filmekoa, bera karretera hortan erakusten du bere burua, ez? Orduan, bera posizionatzen da, nondik ezagutzen den toki hori erabiltzen duelako, Brasiliaren eraikuntza bera ere zalantzan jartzen du, ez? Nola eraiki den, eta nun nago ni horren arira. Orduan, ez ditu irudikatzen irudietan bertako pertsona, baizik eta hartzen du arrasto bat eta bere buruarekiko zalantza bat eraikitzen du baita ere. Orduan, zentzu horretan iruditzen zait asmatzen dula nola hitz egin. Eta feministaldiko gaiare bueltatzen, pentsatzen ari nintzen pixka bat distopiaren inguruan eta ze pelikula ekarri horren arira. Eta pentsatzen nuen ere nola pandemiak aldatu egin duen, nola pentsatzen dugun distopia, ez? Distopia bazen zeo zer etorkizunekoa, ez? Gizarte ez desiragarri bat etorkizunekoa, edo horrelako definizio bat eman genezaioke, igual pandemiak indeguna da hori eguneratzea, ez? Ekartzea gaur, momentu ontara. Eta bururatze zitzaidan esaldi bat, zana oraina distopiko bihurtu zen. Osea, orain, gero eta lehen, ez? Eta jolas horretan denborana distopikoena da, justo, lehena ja ez dela izango orain, ez? Eta agian, ari gehala pentsatzen, egoera hau izango dela hemendik aurrera. Eta hori da beldurra ematen duena, ez momentu hontan gertatzea, baizik eta denboran luzatze hori. Orduan, hori ez da beldurgarriena ze datu edo ze hilako edo zenbat kutsatu edo zein diren neurri berriak. Da, denboran luzatzea eta etorkizuna horren arabera eraikitzea, hori da, berez, distopia. Orduan, pentsatzen nuen trauma bat, ere distopia izan daitekela zentzu horretan, oraina bizi ezin bihurtzen badu eta ezin bada aldatu hori, ez?
egoera jasan ezin bat betikotzen badu. Orduan, karretera hori eraikitzerakoan eraildako pertsonak, suntsitutako herriak, edo egindako sarraskiak distopizatu egiten dute pertsona hauen bizimodua handikan aurrera. Pentsatzen amets gaizto batean, esnatzen geranean, eta konturatzen geranean ez dela egia, ordu lasaitzen gera. Baina ez bada amets bat, eta gertatu bada, eta ez bada atzera bueltarik, eta horrekin bizi behar badete hemendik aurrera, hori distopia bat da, ez? Eta, pentsatzen nuen, iluntasun honetan, egoera distopiko bati buelta emateko aukera bat dela, egoera hori aldatzeko gaitasuna, agentzia eta interventziorako aukera izatea. Orduan, hori iruditzen zait izan behar dela, zinemaren egitekoa, eta pelikula honek ere hori saiatzen duela, dela egoerak, ez erregistratu aurrean daukazuna, baizik eta pentsatu eraiki zerri begira jartzen dezun, nahaztu gauzak sortzeko, beste modu batera ikusi ahal izateko eta sortzeko iruditegiak horrera begira, eta normatiboak ez diren sujetoak erreferentzia sortzeko erabiltzea, eta gizarteak bere buruaren isla ikus dezan horrelako zerbait. Eskerrik asko, Ainhoa, gainera aipatu duzu denbora behin baino gehiagotan eta justu ikusten den lehenengo marrazkia da esku bat erloju batekin. Ez dakit konturatu zeaten, baina bai dudarik gabe lortzen duen efektua kapa hauekin, ez? Ana Bazek oso indartsua iruditzen zait. Bai, eskerrik asko. Pasako gehi Irantzuren pasartera? Kaixo Irantzun. Ez dakit aurkeztu nahi dezun lehenago pixka bat pelikula edo... Entzuten da? Bai. Ingo dut sarrera moduko bat dena irakurriz, pixkat urduri nago. Gero sarrera nostean igual jartzezu pelikula. Bai, noski. Osan da. Vale. Bueno, aukeratu dut bera Txitiloaren Paradisuko zuhaitzetako fruitua jaten dugu. Filma. Filma da 1970ekoa. Bera Txitiloa da Margaritas film ezagunaren egilea, eta txekiar olatuaren baitan kokatu zuten zinema zuzendaria da. Filmaren egitura, uste baino sinpleagoa da, pertsonaien arazoak sekuentzia bidez antolatuta daude, bata bestearen segidan. Hala ere, naiz eta era lineal batean datozen, bata bestearekiko independentea dira. Bai pertsonaiak, bai lekua anakronikoa dira. Adan eta Ebaren historia ere anakronikoa da. Horregatik, gaur fikzioa sarituko gara. Anakronismoak oroar fikzioaren osagai baitira. Adan eta Eba, zerbaitek adieraziko digu Ebak okerreko patua izango duela. Ongizatea ez baitago leku evidentenean. Umore kutsu batez osatutako pertsonaiak atseginak dira itxuraz, edo behintzat guk atseginez ulertzen ditugu. Baina gerora, ohartuko gara pertsonaia saluen paradisuan erailketak egon badaudela. Pertsonaia nagusiak, Eba, Ebaren senarra eta Robert serieko hiltzailea dira. Pertsonaiei larre berde eta are askoetan bizitzea egokitu zaie, inguruan daukaten jende ez ezagunarekin. Haien artean, lotura sendoak dituzte. Hala ere, ez dago inolako jende talderik, banako bidaiariak bakarrik. Bidaiariek beren bidean arreta galtzen dute. Sagarrak janez, txisa ginez, laren jasukua edanez, puxekikin jolastuz edo lo eginez. Bete beharrik gabeko jaiegunetako paisaiak oroitu ditut. Halako postasunarekin dabiltza ametsesko bainuetxean. Zuzendariak berak bainuetxe gisa ematen baitu lekua. Pertsonaiak emakume zein gizonezko baldarrak dira. Gaztaroan soilik aurki dezakegun baldarkeria sari naiz. Euren mugimendu oro horrelako inozentziaz eta horrelako purutasunaz ematen baita. Haien munduan ikusleok ez dugu inolako tokirik. Ezerk ez gaitu bertan kokatzen. Zaila da haiek ulertzea eta ulergaitzak dira haien ekintzak eta eskutatzen dituzten sekretuak ere. Ebaren paradisua bestelako paradisua da, ospitale psikiatriko alegia.
Une oro, hilketaren zain gaude. Azken finean, Robert serieko hiltzailea baita. Eta filma aurrera doan enean, ez uste gabeko erailketa ironiko eta zaindu gabekoaren parean gaude. Bueno, prestatu dana, sarrera bezala deskribapen txiki bat bezala da edo. Oso ondo. Ba, ikusiko dugu orain pasartea. Vale, eskerrik asko. To se nám to vydařilo, pánové. Ano. Máme krásné počasí, milostivá paní. Nikdy jsem jí nic zlého neudělal. Tak by mi to snad mohla odpustit, ne? Ke všemu v tom neumí chodit. Není vám jí líto? Neubližujte mému příteli, milostivá paní. Umřít se musí v každém případě. Pojďte se mnou na výlet. Ať si trochu odpočinu, pane. Ano, výborně. Ano, prosím vás. Běžte vy dva spolu. Prosím vás, pozor. Nebojte se přece. Bojíte se mě? Ne. Proč? Vy se mě nebojíte? Měl byste se mě bát. Pozor! Já říkám pravdu. To nevadí. Jsme přece přátelé. Vy mi nevěříte, Roberte. Proč ne? Já to vím. Ale přátelství není možné bez důvěry. Musíte mě zabít, Roberte. Musíte mě zabít. Ty chceš zabít. Jak se to dělá?
Poznáš ten kámen? Poznám. Nechtěla bys toho už nechat? Nechtěla. Mohl bych s vámi mluvit, Roberte? Nemohl. Robert má schůzku. Myslím, že měla pravdu, když říkala, že jste vrah. Jestli chcete, já tam nepůjdu. Ale řekněte jí to sám. To jste vy, Roberte? Ano, jsem já, Robert. Pojď. Sok. Pravda, překrásné místečko pro naši lásku. A ty, jak jsi krásná. Prosím tě, jak jsi tam vůbec dostala? Doufám, miláčku, že jsi nečekala dlouho na svého Roberta. Ale už jsem zde. Tady mě máš. Pojď. Nebo mě už nemiluješ? Nebo se snad bojíš manžela? Na naše zdraví. To víno je opravdu výborné. Jak ti chutná? Děkuji. Dobře. Nenapiješ se mnou ještě? Nějaké přání, prosím? Děkuji, ne. Zapomněl jsem ti říct, že Robert odjel. Alespoň mi to slíbil. Nechceš si zatančit? Já. Ano. Rád. Smím prosit? Promiňte, manžel by si s vámi rád zatančil.
Eskerrik asko pasartearengatik. Bueno, oain sartuko dizuet txapa pixkat, gero ja. Bueno, Godard Zinema zuzendariak egindako kritika txar baten ondorioz ezagutu nuen Bera Txitiloa. Zinemaren ordez, marrazki bizidunak egitea leporatu zion, eta jardunean joera apolitikoa zeukala azpimarratu zuen. Zergaitik marrazki bizidunak eta zergaitik izaera apolitikoa? Kritika horren berri izan baldin badut, unibertsala bihurtu delako da. Ez da bidezkoa Txitiloa era bortitz honetan ezagutu izana, baina gaur ez dut ni buruz hitz egin nahi. Paradisuko fruitua Canesen eman zuten lehendabizi, eta ez zuen inork ulertu. Bera Txitiloak debeku eta zentzura ugari pairatu zuen aurreko filmetan. Honek, ordea, ez zuen zentzurarik jasan. Txitilobaren hitzetan filma ulertu ez zutelako. Gaia, erailketa soila baino konplexuagoa da, konplexuegia agian. Paradisuko fruitua filma bi zatitan banaturik dago. Lehen zatia, Eba, Roberten atzetik dabil, eta bigarren zatian alderantziz. Robert, Ebaren atzetik doa. Aldaketa, Eba, Robert serieko hiltzailea dela ohartzen denean ematen da, pelikularen 45. minutuan. Filma serieko hiltzailearen erretratua da. Lehen 45 minututan Robert emakume zalea da, eta azken 45 minututan berriz emakume hiltzailea. Historio aldiz Ebak idatzen du, zehatzago esateko Ebaren umore aldaketek idatzen dute. Sekuentzietan hainbat kamera baliabide daude. Irudi geldoak, irudi biztiak, alderantziz doazen irudiak, plano bortitzak, musikaren bat-bateko eteteak eta bar. Dena Ebaren estutasuna adierazteko. Literaturan estiloaz ari garen eraberdinean, zinemak ere badu berea. Agnes Bardak filmaren estiloari zinema idazketa deritzo. Zinema idazketa filma sortu bitarteko autumoltzoari deritzogu. Zehatz, pasarte honetan, kamera baliabideen ugaritasuna deigarria dela ikusi dugu. Fikzioa zertzerako orduan hartzen diren erabakiek, eguneroko jarrerak keinuak eta bar dauzkate oinarrian. Zer esan nahi du horrek? Pertsonaiak, lekuak, eguneroko behatzearekin sortzen direla. Inguruko pertsonen ekintzak arretaz ikusi behar dira. Pertsonek asko baitute emateko bakarri daudenean. Gauza bera gertatzen da, eszena toki izango diren lekuekin. Beren aukerez jabetzeko tokiok ezagutu eta barrenatu behar dira. Renoirrek ere alaxe zioen. Zinema zuzendariek behatzeko alegina egin ostean, euren bizitzen alde magikoa leku orotan aurki dezakete. Horrela, Renoirrek mozorro eta eszenografia, hau da, apaindura oro, kendu zituen haren aktoreak indartzeko asmoz. Txitilobak aldiz, ez zuen eszenografia alboratu. Eszenografia bera, erabili baitzuen elementu surrealista guztiak indartzeko. Filma, irudikapen hutsa da. Garrantzi literario gabeko historia. Zinema emutuaren baliabideak ditu. Zer esan nahi du honek? Gidoia irudiz aurreikusia izan zela idatziz beharrean. Hitzek funtzean eskema gisa baino ez dute funtzionatzen. Hitzek ez bezala, musikak garrantzi handia dauka. Beraz, ezin dut soinu banda ahaztu. Ohiko filmetan musika apaldu egiten da pertsonaiek hitz egin behar dutenean. Honetan, aldiz, musika lehen planoan dago, naiz eta pertsonaiak hitz egiten aritu. Deigarria da baliabide hori. Musikak hitzek baino narratibotasun handiagoa daukala baitirudi. Esztenek Liskak soinu banda zoragarria egin zuen. Ikaria XB bat fikziozko filmaren soinu banda ere berak egin zuen. Goazen orain filmaren kokalekuarekin. Gertaeren lekua egoera politikoak bultzatuta hautatu zuen Txitilobak. Txekian okupazioa haziberria zen eta mendinguru haiek nahasmenetik kanpo kokaturik zeuden. Bombardaketen zaratatik iezi aukeratu zuen txoko hori. Ondorioz eta ezinbestean, filmak Txekiako egoera politikoaren zeharkako arrastoak ditu. Bai lekuak, bai pertsonaiak giza egoeraren isla dira. Balore galduen isla. Ez dago ez harridurarik, ez haserrerik, burlasko zehaztapenak soilik. Eta orain, balorez hitz egin dudala, Bernardo Atxagaren elkarrizketa batean zera irakurri nuen.
Antonin Artodek esaten zuen izurriteak eguneroko bizitza aldatzen zuela. Iraule egiten zituela baloreak. Zuhurra eskusabil bihurtzen da, eta puritanoa atsegin sale, eta aurkako ordena. Egungo izurriteak, oraindik ere fikziozkoa diruen izurrite honek, hasiera eman dio baloren aldaketari. Fikziozko filmorok gizakiaren balore edo jarrera okerren bat izan ohi du abiapuntu. Handinaikeria, abortizkeria, eta maitzeko irakaspenen bat ematen zaigu. Txitilobak ematen digun irakaspena lausoa da. Ebak Robertekin akabatzen du. Tiro hots bat entzuten da. Robert beluzesko jantzi gorriaz zerraldo, eta ondoan Eba pistola batekin. Hori prestatu dut. Eskerrik asko. Nik ez neukan ikusita pelikula, Las Margaritas ikusita neukan bakarrik, eta egia esan pasada bat. Zuek ikusi dezue baita Maren eta Ainoa? Orain berriro, orain pasatzuenean irantzu. Orain pasadigunean, ez? Eta, ze iruditu? Bai, oso ona eta oso egokia iruditu zitzaidan niri gaur ekartzeko, Bai. Zeren justu utopia, distopia horrekin, niri iruditzen zitzaidan nola paradisua balin bada zerbait utopikoa, igual etzela utopikoa mundu guztiarentzat, ez? Gizonaren utopia bazen, igual zela emakumearen distopia, eta horregatik behar zala sagar hori, eta hautsi, eta jetxi ona hemen hori iraultzera, ez? Hori etortzen zitzen. Lekua ospitale psikiatrikoa da berez. Testu ingurua nun bizi diren eta ospitale bat da. Inot, berezia da, gaina ez zara hartzen horretaz, zuzendariaren elkarrezketa batean ikusi nuen. Bai, nik ere ez nekien hori, pelikula ikusten dezunean ez daukazu informazio hori, ez? Osando. Bale, Maren, pasako beha zure pasartera? Aurkeztu nahi duzu? Eta gero ea ze konexio aurkitzen ditugun hiru pasarteen artean. Ea gero ze konexio aurkitzen ditugun hiru pasarteen artean. Kaixo. Azteko eskerrik asko Leire, eskerrik asko Laura, eskerrik asko Lur, eta lantante guztiari ez, modu presentzialean egitaren alde arraun egin dezuen guztiei. Egia esan txalotzekoa da zuen lana. Eta, besterik gabe, nik aukeratu den pelikula argentino bada, 2017an aurkeztu zen hemen, zinemaldian. Zuzendaria da Anai Berneri, deitzen da emakume bat. Eta, fikziozko pelikula bada, baino nik lehenengo aldian ikusi nunean, iruditu zitzaidan dokumentalaren kutsua ere badaukala, ez? Nire ustez oso modu finean zuzentzen du Anaik, eta berak esaten du, elkarrizketak eta horrela begiratzen, hau prestatzen ez, berak esaten du bere pelikulak ez dirala historiaz osatzen, baizik eta pertsonaietaz. Garrantzia handia ematen diolako nola sortzen duen eta nola eraikitzen duen pertsonai bakoitza. Orduan, besterik gabe, nik hemen disparadore moduan planteatuko ditut hainbat refleksio edo eta hainbat zalantza, zenik ez azkat erantzunak, egia esan. Enator hemen, igual, diskurtso bat ematera ez ezer, zenik ez azkat ezerren erantzunik, baina, besterik gabe izketaldi bat eragitearen alde, besterik gabe jarri aukeratuet pelikula hau. Pelikula honek hitz egiten du Alanis deitzen da pelikula ez egite esan deten, Alanisen bizitza eta bere bizipenak kontatzen dituen peli bada. Alanis da Buenos Airesen bizidan puta bat, puta esango ez, magaldua ez dut esango, eta ez dakit onartua dagoen, euskeraz, baina Buenos Airesen bizidan puta honek desalojatu egiten dituzte bizidiran pixutikan, ez, bera eta Gisela, dela bere kidea, berak ere lanbide hau dauka, ez da. Eta horren arira, Alanisek dauka urte eterdiko ume bat, aur bat. Daukana, egun oso bat titira zintzilikatuta, ze oaindikan titi hartzen du, eta daukaten harremana da, benetan, bizitza errealean bere semea da. Eta hori asko notatzen da pelikulan, ez? Nola zuzentzen duen Alanis, eta nola zuzentzen duen umea, eta daukaten erlazioa, eta nola, ez, beraien artean dagoen konplizidade hori oso nabaria da, eta nik uste asko jazten dula pertsonaia. Besterik gabe, kontestua hau da, desalojatu egiten dituzte pixu horretatik, eta Alanisek egin behar duena da, azkenean, edo prostituzio lanak egiten jarraitu,
bere semea ez zitzen jarraitu, eta batez ere ama izan eta prostituta izan. Eta bere gorputza ama bezala, bere semea tititik zintzilik daukala, bere bularren erabilera edo bere bularrak hortarako balio dute, eta gauez, ez, bere bularrek balio dute azkenean ogia ekarriko dion diru hori lortzeko. Orduan, zuzendaria honek nik uste erreflegatzen ditula oso ondo bi alde horiek, emakumearen bi alde horiek askotan, bueno, ez dakit identifikatu sentitu gaitezken, edo zerbait mugiarazten digutela, ez, nire ustez. Eta aukeratuet baita ere, aktore hau, ni oso fana naiz aktore honena, ze oso polemika da, Sofia Gala deitzen da, eta bere ama Moria Gala deitzen den bedet bat da, 70-80 hamarkadan Argentinan oso famatua izan zen emakume bat da, bere gorputzaz bizi izan den emakume bat da, ez? Azkenan bedeta izan delako, eta badakizue, ezakit, Argentinako telebista oso, amarillista edo da, ez? Hemengo ere bai, baina hangoa gehiago. Orduan, oso polemikoa izan da Alanisen pelikula eta Sofiak egin ditun deklarazioak pelikula honen harira, ze Sofiak esan zuen berak prostituzioa defendatu egiten dula, eta lanbide bat gehiago dela, eta berak nahiagoko lukela prostituta izan, bere gorputzara bili prostituziorako mesera izan baino, kamarera izan baino. Orduan, honek, telebista argentinoan izan zuen kriston estanda izan zen, eta, Sofia oso tipa, beti bizi izan da farandula horren baitan, ez? Bere ama oso bedet famatua zen, eta berak beti esaten du horren kulpagatik beti esan diotela, tu estás aquí, tu eres actriz, porque tu madre es la que es. Eta berak beti horren kontra egin behar izan du, igual horregatik da hain indartsua txikitatik, ez? Berak esaten dula, es que justamente porque mi madre es quien es, yo soy como soy y me merezco este lugar, ulertzen, osea, berak azkenean, fikzio asko egiten ari da orain, lan asko egiten ari da, oso emakume potentea da, eta besterik gabe, aukeratu ez pelikula hau, ikusten dugu. Hola. Hola. ¿Cómo estás? María, ¿no? Sí. Bien. La idea es que voy a hacerte algunas preguntas, que me cuentes un poco de vos, ¿sí? Si no entiendo algo, te voy a pedir que pares y te vuelvo a preguntar. ¿Te parece bien? Bien. ¿Cuántos años tenés? 25. Tengo que mirar tu DNI. María Espósito. Bien. Bueno, María, ¿a dónde naciste? En Cipolletti. ¿Y tu familia sigue allá? Sí. ¿Cuántos son? Mi mamá y mi hermano. ¿Tu papá vive? No sé, no lo veo desde los 7. Bien. Y vos tenés un hijo, ¿no? Dante. ¿Cuántos años tiene? 1 año y medio. ¿El papá? ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? De grande, a los 23. Bien. ¿Y cómo viniste? Me trajo un cliente. ¿Te trajo a vos sola? A mí y a una amiga. ¿Y sabían a dónde venían? ¿Qué les contó? Sí, yo me quise venir. Estaba embarazada, pero nunca le conté nada. ¿Y qué hacías allá en Cipolletti? Hacía pases en una whiskería en Roca. Y después volví a Cipolletti, pero con la familia cerca no está bueno, no es fácil. No quería que el nene sea el hijo de puta. ¿Cómo empezaste a hacer pases? Me echaron de una casa cama adentro. ¿Y cómo se llama el nombre del cliente que te trajo? ¿Te acordás? Esteban se llama. No me acuerdo bien el apellido, era amigo de Gisela. Él nos consiguió el departamento, no este departamento, uno que teníamos en el centro y compartíamos con otras chicas. ¿De qué edad las chicas? Todas mayores. Igual no duramos mucho ahí porque el lugar era una garcha. Nos fuimos
cuando Gisela se consiguió algo me fui con ella. Bien, ¿y vos ya habías tenido al bebé? No, pero estaba re flaquita y no se me notaba. Los tipos te miran las tetas, no la panza. ¿Cómo fue el parto? Lo tuve en casa. Me estaban cogiendo y rompí bolsa. Ajá, y... ¿tuviste alguna complicación? Ay, perdóname. No, lo tuve en la Sardá. Perdóname, ¿necesitas algo más? Discúlpame, ¿no? ¿Y cómo es la convivencia con Gisela? ¿Cómo se organizan? ¿Comparten los gastos, el alquiler? Atendemos las dos. ¿Y quiénes viven en el departamento? Nosotras y Dante. ¿Y cuando vos trabajás, con quién dejás al nene? ¿Vos tenés hijos? ¿Le pagás una niñera o los cuida tu mujer? Pagás el alquiler, ¿no? Con tu trabajo. Bueno, imagínate, yo también. Necesito mi celular. ¿A quién se lo tengo que pedir? Bueno, ahora cuando terminemos, te averiguo. ¿Me querés contar algo más? No, ¿sabés que no? Gisela es mi amiga, trabaja igual que yo. Necesito que la saquen. Bueno, pelikula hau 2007an aurkeztu zen, eta Donostin, zinemaldian, eta irabazizun mejor dirección, zuzendari onena eta mejor actriz. Orain, elkarrezketa guztian berak egiten du bromak, su conchas de plata y todo eso. ¿No? O sea, es como... oso guaia. Orduan, bueno, besterik gabe, nik pelikula hau aukeratu dut, eta hau pixkat lotu nahi dut, martxoan atera zen, Argentinako Unibertsitate Katolikoan ateraz editatu zuten liburu bat, deitzen dena La sopa de Wuhan, eta da, pentsamendu kontemporaneoa edo biltzen duten hainbat autorek idatzi zuten bakoitzak testu bat, ez? Eta testu horietako bat, Maria Galindo, Boliviako emakume feminista, aktivista, militante batek idatzi zuna, deitzen da Desobediencia por tu culpa voy a sobrevivir. Orduan, hau guztia lotu nahi nun pixka bat aurtengo gaiarekin, ez? Dala, eta Joiesek, Jaio. Barkatu. Eta Jaiok lehen esan ditun egi guztiak kontuan hartuta ez, gauza oso txarra potentea izan da, baina gauza asko esan ditun bezala, berak esatezun momentu batean nola askotan jartzen diran arau eta jartzen diran egiten diran politika guzti horiek, ez, politika kapitalista direnak, batez ere, bueno, desberdintasun guzti horiek azaleratzen dituen egoera bat bizi izan degulako, eta indikan jarraitzen degulako, ez, nola horren erantzuna izan bardan gu gure artean organizatzea, gu gure artean ez beti obedientzia, ez beti esatea, bale, amarretan etxean, amarretan etxean. Ezin dut frantzira jun, ezin naiz frantzira jun. Mugak itxi dituzte. Gu gure artean egin baritugun politika konjunto horiek eta nola organizatu behar geran modu feminista batean noski, eta modu bateratu batean, modu horizontal batean, ez? Honi aurre egiteko pandemia eta situazio arraro honi aurre egiteko. Orduan, besterik gabe, bera komentatzen du nola koronavirusak mundu guztia zeharkatzen duen zerbait izan dela, ez, nola berak momentu baten esaten du, tengo coronavirus, aunque yo no tenga el virus en el cuerpo, tengo coronavirus porque al sitio que yo llego ha estado el coronavirus, edo ezagunen batek dauka, edo, bakizu, denoi afektatu digun zerbait izan dela, baino ez denoi modu berdinean. Hori da agirean utzi duna, ez? Hori da agirean aurretikan genezkan eta teorizatzen eta konzeptualizatzen ari ginen injustizia edo desberdintasun guzti horiek, ematen du makillatu edo ezkutatu egin ditula. Nola Pedro Sánchezek esaten zuen denbora guztian, no, porque todos juntos tenemos que luchar, eta
todos juntos? No. Osea, mundu guztia zeharkatzen duen gai bat izan da, nola bakoitzak nundikan begiratzen duen, ez? Eta bakoitzak nola zeharkatzen duen pandemia honek edo desberdintasun injustizia guzti hauek. Orduan, besterik gabe nik disparadore moduan askotan pentsatu izan dut, ez? Hasi zanean toke de queda eta hori guztia, eta 10etan etxean eta gauean ezin da inor kalean egon, eta bar, ala niz? Kalean lan egiten duten emakume guzti hauek, ez? Uste eguna baino askoz ere gehiago direla, uste eguna baino errealidade zailagoak edo ez ezagunagoak daudela, ez? Eta, karo, nola izango da, ze azkenean prostituzioa ere bada oso tresna, kapitalismoaren gurpilak giratzeko balio duen tresna oso potentea, ez? Eta oso makillatua dagona, eta periferian dagon gai bat, ez dieguna arreta jartzen, baino gauza guzti hauekin eta arau guzti hauekin eta egoera zai honekin, nola da pertsona guzti hauen bizitza eta nola da pertsona guzti hauen desobedientzia edo organizatzeko formula. Nik ez dakit, esan nahi, gauza guzti hauek okurritzen zitzaizkiala neri, gauza guzti hauekin bizi naizela momentu honetan, buruan, eta besterik gabe hori zuekin konpartitu nahi nun. Eta bukatzeko, besterik gabe, ez dakit, besterik gabe, hori. Eske, lehenoko txarlak utzi nago oso zehatuta, igual ez detora indikan jetxi, ez? Baina nola bilatu behar ditugun herramienta berriak eta nola ez dan izan behar dena obedentzia hortatikan, edo ez dela izan behar dena, ez dakit, hau horrela da eta hola izan behar du. Karo, bai, baina zenek nundik datoz ideia guzti horiek, nundik datoz sistema guzti horiek edo emergentzia hori salbatuko duten politika guzti horiek, badakigu dena datorren leku berdinetik, orduan hori jakinda, nahiko nuke, gu denon artean tresna berri batzuk ateratzen zaizkigun, edo organizatzeko beste modu berri batzuk sortzeko gai gehan badakiala, baietz. Eskerrik asko, Mare. Nik ere ez ditut erantzunak, horri buruz. Uste dut, ez dakit asko gustatu zaitegia esan, hiru pasarteak oso ezberdinak direla, ez? Juntzeate aste honetan niri pelikulak bidaltzen, eta, karo, gaia ere azkenean askotan zinearekin gertatzen da, ez? Nolabait zine pelikula bat aukeratzeko esaten dizute, baina gainera gai batekin nolabait lotuta, ez? Eta harritu naute, egia esan hiru zatiek. Nik neuk ezakit beste eren bat aukeratuko nuen agian, baina asko gustatu zait, eta uste dut, ze ezberdinak eta aldi berean ze gauza ikusitzakegun amankomunean hiru zatien artean, ez? Aipatu duzue batek eta besteak ere bai fikzioa, bai dokumentala, ez? Nola zuzendari bakoitzak errealitatea, nola hurbiltzen den errealitatera eta nola aldi berean jartzen duten beraien burua errealitate hori azaltzeko ikusleei, ez? Nik uste dut hor badagoela orain zu kontatzen ari zinenarekiko baita, esatea zinea izan daiteke, honetarako tresna bat, edo nola erabili dezakegu. Ainoa, zuk ere aipatu duzu hasieratik nola Navazek bere burua kokatzen duen oso leku zehatzean, ez? Errealitate hori azaltzeko edo horren inguruan hitz egiteko. Ez dakit honi buruz zer pentsatzen duzuen. Bai, ni justo gai horrekin lotu nituen, batez ere Irantzu eta Marenen pelikulak zeren, justo, adibidez Marenen pelikulan ikusten diren, justo hemen ikusten da talka bat, bi gizarte ezberdinena, baina beste toki batzuetan ikusten da Alan izen bere semearekin edo bere lagunekin daukan binkulo fuerte hori, nun eroso eta ondo sentitzen den, eta gero dago talka beste gizarte batekin, zeinarekin badakin nola mediatu behar duen. Ulertzen du, eta galdera hauetan ere hori ikusten da, ez? Ari zaizkio galdetzen gauza batzuk, eta berak badakin nola erantzun behar dien. Parre egiten du, ez? Eta momentu baten, ez? Gainera, horri buelta ematen dio, eta berazten da galdetzen, eta
eta hain sartuta dagoen bestea, tipoa da aluzinatzen bere erantzunekin, eta orduan baliatu egiten da horretaz. Orduan, zina, klaro, bai, balio du ordenatzeko gizartea modu batean, eta hori erakusteko, eta Irantzuren pelikularen kasuan ere bai, egiten du Paradisuaren gizartearen irudikapen bat, berak asmatu duena, hor elementu batzuk ikusteko. Orduan, bai, uste, asmatzen duela. Azkenean, nik uste pandemia guztionek eta bizi izan dugun egoera guztionek balio izan dula ez, kontrol sistema bat ezartzeko eta hau Alanisi egiten dion entrevista bezala. Nundik zatoz, zenbat urte azkazu, zein da zure familia, de quién es el padre, nola da, aita zein da, hori da gu, kontrol bat, edo gizartean zuk esan dezun bezala, banaketa bat, ezartzeko tresna bat, etorri zaiela, perfecto, zuk jartzen dituzen arau guztiekin, edo hartzen diren neurri guztiekin, ez dut esan nahi jartzen dituzen, baizik eta hartu diren neurri guztiekin, hori oso ondo etorri da, gizartea modu batean edo bestean organizatzeko, eta horrela, niri iruditzen zait oso argi ikusten dela, nola eragiten duen gizartearen sektore batean edo bestean, eta nola dagon, jerarkikoa erabiltzen zuen, jerarkiko hitza, eta hala da, ez? Kontrol horrekin zuk azken egitezuna da, gizartea bereizi, eta azkenan kontrol bat ezarri horren gainean. Galdera, ja. Bueno, zan pixka bat, 3 pasarteak harremanetan jarrita eta galdetzea ea zinea izan daitekeen tresna bat, momentu honetarako. Eta baita ikusita nola, ikusi ditugun 3 adibide hauekin, nola bakoitzak azkenean, bai errealitatea erabatean ikusten du eta aldi berean errealitate hori leku batetik erakusten die ikuslei baita, ez? Bueno, nire pelikulan kasuan, gustatu zitzaidan ere esan, pertsonak pixkate haien artean harremantzeko era oso arraroa zala. Bai. Gaina amaierako zatia jarri dut, baina hasierako zatian hori oso ondo ikusten da, ez dakit zuek ikusi zu. Pertsonaia guztiak oso arraroa dira. Bakoitza bere movida egiten ari da, eta oso gauza bereziak bezala, emakume hori agertzen dana, bestakit. Eta nire hori gustatu zitzaidan asko, haien arteko harremana ez ziela beste erabatekoa, eta etzenekiela inor zehati zehonan, eta agertzen dira, eta desagertzen dira. Orduan, ez dakit. Kontrolik eza, ez? Kasu horretan edo... Ez dagoela erari klasifikatzeko, ez da... Ez dago, ez dakit, dana da... Bai. Ez dakit, bueno. Ez, justo eske, ari nintzen pentsatzen, baina ez, porque iruditzen zait, justo jarri duzun zati hortan, gertatzen den zer, behintzat ez dut pelikula osoa ikusi, baina iruditu zait sistema heterosexualaren representazio argia. Lehenengo zatian ikusten dira, ospitale horretan, ospitale ikuko dugu, baina badakigulako, bestela, agertzen duaz pertsonaiak banan-banan. Eta 3 hauek harremantzen duaz pertsona joiekin, baina hola, 2 minutuko kontu bezala. Orduan... ados nago rarizatzen dituela personaiak nola bait, eta zail bihurtzen du ikusteko, porque Las Margaritas bai ikusi hau ez, baina bihurtzen du visionadoa zaila. Eta uste dut forman dagola... Bai, 3 kasuetan, igual Alanis pelikulan ez horren beste, baina bai begirada egiten duenean a kamera eta esaten duenean pari, mientras estaba hori. Eta horre ere forma subertzioa izan daitekela ustut argi uzten dutela ere bai filmek, eta kasu horretan nola da zuzendaria? Bera Txitiloba. Txitilobaren kasuan... Ere antzerki tradizio batetik datuzako aktoreak, pixkat hori indartzen duelako horrela.
Baina bai eratzen duzu zer, kanesen edo zentsurak ez duena ikusiko subertxibo bezala. Eta hori uste dut ere formak eta aktoren interpretazioak eta gauza ez izatea oso argia, horrekin jolasten duela oso inteligenteki bezala, ez? Eta sistema heterosexualaren makinaria ikusten da hor, ez? Berak esaten du, ez ziotela zentzuratu pelikula, mesua ez dutelako ulertu. Eta mesua hori zan, zuk esan, harreman horien, berez mesua edo da, berak salatu nahi zuena zan, garai horretan, emakumekiko bortxa, hola esan da, berak hori zaten du, entrevistan, baina... Emakumekiko bortxa? Agerikoa zela, senarra, pixkate gai guztia, baina, klaro, ez dakit. Hori, kasu honetan aurreko danak zentzuratuak izan ziela, hau izan ezik, gaia denez hain komplexua, igual... Zuk lehen esan dezunean, lehenengo 45 minututan dela, gizonezkoa dela tiparen maitale, ez? Ez, da, juten da emakume lehenengo 45 minututan. Claro, baina gero bilakatzen dela bere hiltzaile, ez da? Bilakatzen da, ebak konturatzen danean nordan, batean usten dio egiteari lehenengo 45 minututan egiten aitzena, eta automatikoki ebaren atzetik doa denbora zuen. Pertsona berdina da. Bai. Mikrofona irekita, igual argiak pixka bat pizten badituzue, mesedez? Bueno, baina hau bera pasako dut bestela, Gure artean jarraituko dugu orduan. Terdik arte. Vale, ez, Ainhoa, nik galdetu nahi nizun pixka bat, ea anabazen beste lanekin... Baina zalantzan egon zinen pelikula hau aukeratu edo beste bat. Zergatik aukeratu nahi zenun beste pelikula? Ez que lehenengo lana da, nabazena ikusten dut. Ez, beste pelikula baten atzetik ibili ginen biok, baina ez gera iritsi lortzera, beste pelikula zan txiletarra, Kalorina Moskosorena, baina aurten estrenatutakoa, zinemaldian ikusi genuen, eta Vision Nocturna ditzen da. Eta pelikula horretan zuzendariak egiten du bere bortxaren inguruko dokumental bat. Bere bortxaketaren inguruko dokumental bat. 8 urte beranduago gertatutakoagatik, baina era batean traumaren gaia berdina zen hontan, ez? Eta denborarekin erlazionatuta ere, ez? Bai, eta azkenan 8 urte pasa dira, eta pentsatzen dut honekin egin dezun hausnarketa bera, ez? Nola denborak hor beti daukan pixua. Bai, bazen hori, baina traumaz gain, bazen ere autorretrato baten zergatia momentu honetan, eta hori lotzen dugu aurreko batean hitz egiten genuen ere bai, nola pandemia garaian hasi zen zirkulatzen zerrenda batzuk, zirenak 10 pelikula ezin dituzunak galdu, konfinamendua aurre ikusten zutenak edo, eta ziren El Resplandor, edo El Hoyo, edo danak fikzio edo zientzia fikzio edo fikzio batzuk gizonizkoek zuzendutakoak, eta era oso extraordinario batean jartze zutena konfinamendua, eta horren ondan daukagu zinemaren historian emakume zuzendari asko behaien konfinamendu hori islatu dutenak, eta ez egoera extraordinario baten baizik eta egunerokotasunean, ez? Orduan horrekin lotu nahi nuen ere bai, zentzu horretan, zeren harrigarria zen nola berriro ateratzen ziren 10 pelikula ezin zenitunak galdu, eta justamente dena ziren gizon zuzendarienak, ez? Orduan pixkat hortikan. Eta irantzu, zure zalantzan egon zinen beste pelikula batekin, Ikarie, gainera ipatu dezu gaur, ze musika egile berdinak egin zuen, ez da?
nahi nituen alderatu, garai berdineko eta igual txekiar pelikula asko holan hemen ez ditugu ezagutzen. Orduan, esan nuen, soinu banda pertsona berdinak egin dienez, eta gainean beste pixu dakatenez biek pelikula bietan, esan nuen, Ikariek izbe bat, da, berez ezaguna da, Odisean el Espazio oinarrituta daolako pelikula horretan, eta justo honekin lotuta oso aproposa ikusten nuen, ze hori bada etorkizuneko, baina saltzia hola, etorkizuneko espaziontzi baten, daude, arraroa gaina emakume pila daude, espaziontzian, baina juten dira, hor daude espazioan, eta aurkitze dute olako espaziontzi txiki bat, eta daude, bigarren gerrateko pertsonak hilda, haien artean hil zirenak. Bomba batekin, edo ez dakit, zeo zer, eta pare bat kutsatzen dira, eta bueltatzen dira espaziontzira. Eta hor ja, kriston desastrea, aurreko generazio batzuek edo sortutako desastre baten ondorioz edo gertatzen den. Lotu nahi nituen, hori, biak garai berdineko atzielako, soinu banda. Ez que ni soinu banda inbeste gustatzen zait bi pelikuletan, ez esan nuen, eta gaina normalen ez denez elementu bat hitz egiten dela, holako... Ja, egia da. Gelditzen dela beti bigarren mailako zerbait bezala, ez? Hau lehen planoan dagoenez, mengo musika denbora osoan entzun dugunez hainbeste, baina, azkenean ez nituen biak elkartu. Esan da. Kaixo, nire galdera pixka bat doa Lurrek hasieran planteatu duen, galderarekin lotuta, ez hainbeste zinearen funtzioa sorkuntza aldetik, ez, zer aportatu dezaken pandemia egoera hontan, baizik eta gehiago zinearen kontsumoaren aldetik, ez, konfinamenduan eta nik uste Netflixeko eta horrelako plataformaan arpidetzak eta igoko ziala barbaridade bat, ez? Eta gainera, holako espazioak ostu indizkigut, ez, zuzenean. Eta pixka bat lehenago aipatutako autogestio hortatik ez, eta komunidadea egiteko modu bat ere badalako zinera jutea eta kultura espazioa konpartitzea. Pixka bat zuek igual zinema mundutik edo, dardarka inai zurduin nago. Ez, igual, ze zirkuito edo ze alternatiba planteatzen dituzuen, ez? Igual, inkluso etorkizuneko konfinamendu bat begira, edo orain, sentitzen dut, ez eta gorera izan nahi, baina. Ez, eta igual ere, orain muga oso arautua dauden kontestuan edo, ze alternatiba edo ezagutzen edo planteatzen dituzuen. Nik uste alternatibak bilatzez baitu da ez degulako nahi, ez? Osa, beti esaten degunean hori, esaten danean la cultura es segura eta nunca habido, ez da kontagiorik egon zine sala batean, eta bar. Truebara jutetzea osteguna txalde baten, eta daude 6 pertsona. Eta duela urte bete zeuden 6 pertsona. Esan nahi, ez da asko aldatu. Nik uste deten, nik juten nahi zenean behintzat, ez gaude 8 baino gehiago. Tabakaleran beste asunto bada, ze beste zuk esate dezun nola da, konjunto aiteko eta taldea aiteko eta politika bateratu bat egiteko, ez? Zinetik tresna bezala, adibidez Tabakalerak oso ondo funtzionatzen du, ze badago ja dinamika bat, eta badago oso programazio potente bat, eta hori guztia. Eta nik uste betikoa aztu dira garrantzitsua denaz, ez? Kulturaz, kirolaz, eta azkenean benetan aberasten gaituenaz, ignoratu direlako ekitaldi kultural asko,
eta jarri direlako traba asko ikusi danean benetan ez dala hori soluzioa. Eta soluzioa beste bat izan bar dala, honen aurrean, ez? Pandemia garai honen aurrean. Nik ez dakit, festival batzuk ari dira modu presentzialean funtzionatzen, beti ere egoera ontara egokituta, ez? Baina, bueno, zine festivalak izan daitezke alternatiba bat, zinea bertan, osea, gure zineak, Madrilen adibidez zine pila bat isten ari dira. Zergatik, da jendea ez delako juten. Ez da bai da plataforma asko daudelako, baina uda hontan esaten zuten adibidez, plataforma gehienak eduki gabe gelditzen ari ziala. Horrek zesan nahi du, industria reforzatu egin behar da, ze pelikulak egin behar dira. Hortarako egin behar dena da, nik uste, zinea industria bat bezera, industriatzat hartu nahi badezu, mundu jendea konsumitu dezan, egin behar dezuna da, nik uste, benetan, arreta jarri horri eta benetan indartu, ez? Osea, beste gauza askotaz ahaztu zaite eta jarri zaite benetan lanean kultura bati bultzada bat emateko. Kulturari bultzada bat emateko. Nik ez dakit oso ondo soluzioa zindan, lehen esan dizuet ez dakit, baina, alternatiba desberdinak, zineforumak egin gure etxeetan, edo zinera etorri, besterik gabe. Bai, nik uste dut ez daukala zer ikusirik plataformen esperientziak, ez bakarkako esperientzia horrek, zuk aipatu duzun bezala, zinea dudarik gabe da tresna bat, komunitate bat eraiki alizateko, ez? Eta nire marenekin nago, salde batetik izan daiteke bai lagunen artean etxe batean gelditu zerbait ikusteko, ez? Lehenguan, zineskolako batzuek komentatu zidaten planteatzen ari direla Azpin, adibidez, zine klub bat antolatzeko asmoa daukatela. Horrelako iniziatibak niri iruditzen zaizkit oso garrantzitsuak eta Maren zuk ere komentatzen dezuna, egia da, alde batetik egia da gian gero trebarazoa zela eta ez dagoela inbeste jenderik, baina hor ere Donostiren kasuan eta zinaretoekin gertatzen dena zehazki oso lotuta dago baita Sadek ze plan empresarial dituen, esan nahi dut. Egia da zinaretoetara estreno gutxigo ari direla iristen azken hilabetetan, eta pelikula batzuk zuzenan plataformetan estrenatzen direla, eta horregatik zinareto batzuk isten ari dira, baina aldi berean egia da, azkenean, zine pribatuen atzean enpresa bat dagoela, ez? Eta orduan da azkenean beraiek daukaten helburua beti izango da ekonomikoa eta ez da izango planteatzea ezinbestekoa den horrelako komunitate bat sortu alizateko, ez? Ez, pixka galdera bueltatu nahi nuen ere norberaren gana, zen ere bai da ze bilatzen dugun pelikula bat ikusten dugunean eta plataforma hauek edo justo Netflix aipatu bezunak eskaintzen duten zinea edo beste zine mota bat, desberdina da, ez? Hartzen bali badugu pelikula bat ikuste egunaren bukaeran anestesiatzeko eta ez pentsatzeko nahi dugun zerbait bezala, pues igual plataforma horrek balio dizu, baina zaki, nin nekatuta nagoenean igual ez dut irakurtzen eta igual ez dut pelikula bat ikusten ere, ez? Osa, depende zer eskatu nahi diogun honi, eta hori bai da pixka norberak pentsatu behar duen gauza bat, eta horren arabera sortu halko ditugu beste gauza batzuk, baina importantea da hori pentsatzea ere, bakoitzak. Bai, nik uste itxialdian askotan aipatu zela, ez, nola, hori plataformek gora egin zuten eta ikusentzunezkoarentzako oso momentu ona zela, eta ni ez nago bat ere ados horrekin, azkenean da ze motatako ikusentzunezkoari buruz ari zea, ez? Eta, zuk esaten duzun bezala, inoa, baldin bada entretenitzeko momentu batean ez pentsatzeko edo horrelako produktuak egiteko garai ona bada orain, baina justu gaur ikusi ditugun 3 adibide hauek, ez dira egongo seguruna horrelako plataformetan, ez? Orduan, bai, Ainoarekin ere ados nago azkenean norberaren erabakia dela baita ze pelikula mota ikusi nahi den edo zineari buruz ari geanean ea entretenitzeaz baino gehiago ari gean, ez, hitz egiten. Baina nik uste dut ohituta gaudela, igual da pixkat polemikoa, baina pelikula batzuetan hartu behar dela, liburu, beste adibidez jartzearen, baina liburu bat hartzen den era berdinean, eta atentzio maila berdina behar duela, ez gaude ditu eta pelikula bat goitzeko 10etan edo ikustera, baina eske igual hori da egin behar dena pelikula askorekin. Eta wiki batean. Karo. Osea, ze motatako produktua den ere
ikusi behar da, osea, ez dakit. Eta, bueno, nik filmin erabiltzen dut, eta ez nuenean erabiltzen, ez neukalako internetik bideoklubera juten nintzen, baina, klaro, ez dakitzen magalitzen jen Donostin, baina... Ez dira gelditzen, ez? Ez dago bideoklubik. Bueno, Bilbon bat gelditzen da, eta oso ondo da, oso ondo da daukate da montatuta, orduan, ez dakit, ere ikustea da zer daukasun inguruan, ez dakit. Eta guk, adibidez, bidali egunean elkarri, niri asko gustatu zait, hori, elkarri ezagutu gabe batak besteai bidaltzia zer aukeratu duen, ez dakit, ze modu da hon, baina igual badaude beste bide batzuk ere, hola. Bai. Oso ondo, eskerrik asko, Ainhoa Irantzu eta Maren, eta eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik. Txalo bere bat, mesedez. Bueno, eskerrik asko, Lauroi, ha sido super interesgarria izan da. Eta, bueno, horazteko bihar, mesedez, puntual etorri, ze bihar, bai, denbora gutxiago ekuiko dugu, gauza bakoitzarako, orduan, korrika, joan beharko dugu pixkat, osea, hasiko gara puntual, zaio guztietan, así que mesedez, puntualdasuna, ezin bazarete etorri mesedez idatzi, eta eskerrik asko, etortzeagatik. Ze mogu esan du,